El boxeo cambiará. Ya había pasado una semana desde la victoria de Izuku y nuestro campeón se ha hecho toda una celebridad. Ya ni siquiera podía ir por la calle a pasear sin que la gente lo reconociera, su cara en todos los medios posibles desde las grandes pantallas de la calle que contaban las noticias como aquel Mukosei que subió al ring hace un poco más de un año y le quitó el título mundial al campeón de la WBC de la categoría superligero. Las redes estaban repletos de comentarios de la pelea que fue subida a las redes. La gente la describió como la mayor demostración de epicidad que habían visto en mucho tiempo, está al nivel de las peleas de los héroes o incluso más de lo genial que fue. Una pelea que pasará a la historia como la pelea más brutal que haya habido. Eso eran los muchos de los comentarios de la gente por internet. Izuku se había convertido en el ídolo y héroe de muchos niños, adolescentes y adultos sin don. Gracias a gente como Izuku podría demostrarse que Shinkosei se podría resaltar en la sociedad de hoy en día. Y por si fuera poco en esta semana ha sucedido lo que dejó sin palabras a Izuku. Algo que hizo que todas las chicas de Japón gritaran el nombre de Izuku nada más lo vieran. Flashback. Izuku despertaba después una larga y recuperadora siesta después de la pelea que tuvo ayer. Al abrir los ojos lo primero que hizo fue ver la hora que era. Izuku. Las 9 sí que dormí, llamadas perdidas del señor Takamura. ¿Qué habrá pasado? Dijo al ver varias llamadas perdidas de Takamura. De la nada recibe una llamada siendo esta de Takamura y Izuku contesta. Hasta que al fin responde, muchacho, trae tu trasero aquí al gimnasio rápido. Eso fue lo único que dijo para después cortar. Izuku no sabía para qué lo necesitaba, pero si lo decía de esa forma debía de ser urgente. Al comenzar a levantarse pudo sentir algo de peso en su cintura. Al voltear la miras a Oar a ver qué era pudo observar el cinturón mundial en su cintura. Al parecer durmió con el puesto, no queriendo tenerlo cerca pues se lo había ganado con esfuerzo, sudor y lágrimas. Izuku se levantó y comenzó a estirarse su espalda. La sentía algo contracturada después de ayer. Andrew Garfield. ¿Quieres que te la truene? Godzadou. Demonios, haces cameos hasta en mi historia chuchu largo. Después de echarlo por un portal que sepa Judas de dónde salió. Godzadou. Joder, ese chiste del ¿quieres que te la truene? Que me lo encuentro hasta en la sopa, como sea, prosigamos. Izuku después de terminar de estirarse y teniendo más movilidad agarró una de las toallas que tenía colocada cerca de la ventana y se fue a duchar llevándose la ropa con la que se iba a vestir consigo, no sin antes dejar quitarse el cinturón y dejarlo en sobre la mesita de noche de su habitación. Después de una muy refrescante ducha que la disfrutó como nunca pues hacía 3 meses que no pudo hacerlo por el control de pez. Se secó el pelo con la toalla dejándolo húmedo porque podía y se vistió para después salir del baño dirigiéndose hasta la cocina donde estaba su madre. Izuku. Buenos días mamá, dijo apareciendo por el pasillo que conectaba a la cocina donde estaba entregándole por una ventanilla los pedidos a la camareras para que se los diera a los clientes. Inko. Hijo, qué bueno que despiertas, dijo alegre de ver a su hijo despierto y al parecer ya más descansado. Por la ventanilla de los pedidos comenzaron a asomarse los clientes. El campeón ya despertó. Miren, es Izuku. Estuviste genial, Izuku-chan. Sí, un poco más y casi me da un infarto con tu pelea. A ti todo te produce un infarto, pero es cerda, tu pelea estuvo genial. Felicidades, Izuku. Todos los clientes habituales comenzaron a felicitar a Izuku por su victoria. Esto dejó algo sonrojado a Izuku, aún no se acostumbraba a ser una celebridad. Inko. Jeje, todos se quedaron esperando a que despertaras. ¿Cómo te encuentras, hijo? Dijo preguntando con su clásico tono materno. Izuku. De maravilla, pero en ese momento me tengo que ir, el señor Takamura me está llamando para que vaya, dijo que era urgente, dijo pasando al lado de su maid para agarrar de una fuente que tenía frutas un plátano. Al fin y al cabo después del festín que se comió ayer en la noche no tenía que sobrecarga el estómago tanto esta mañana. Inko. Pero estás lo suficientemente vine para ir, digo apenas ayer en la noche fue tu pelea, dijo preocupada por penar que Izuku no había descansado lo suficiente. Izuku dio una sonrisa y de la nada ante la vista de Inko Izuku desapareció y sintió como una brisa pasaba al lado de ella. Izuku. ¿Ves? Mis piernas ya están respondiendo como de costumbre, además tranquila iré en auto al gimnasio así que no te preocupes, dijo atrás de su madre con las llaves de su auto en las manos. Inko volteó a ver a su hijo sorprendida, no le sabía que él fuera tan rápido, con razón el campeón ese tuvo complicaciones para intentar alcanzar a su hijo. Izuku ya con sus llaves salió a la zona donde estaban los clientes que lo felicitaban, hasta algunos le sacaban fotos con sus teléfonos. Él solo saludaba y después se despidió agitando la mano, saliendo del restaurante para ir por su auto, subió a él lo encendido para irse directo al gimnasio para saber qué es lo que quería su entrenador.
Izuku pasaba por las calles de la ciudad con su auto sin el techo para disfrutar la brisa en su pelo que ya se había secado por el viento. Al parar para esperar que la luz cambiara escuchó un grito que venía de la vereda. Es la bestia de Japón. Izuku al voltear pudo ver como un chico le apuntaba haciendo que los demás transeúntes que pasaban se detuvieran para ver al lugar que estaba apuntando el chico. Poco a poco la gente comenzó a juntarse al ver al campeón del mundo enfrente de ellos. Algunos de ellos se acercaron al auto para pedirle un autógrafo o simplemente sacarse una foto al lado de él. Izuku no esperó esto, no pensaba que se hubiera hecho famoso de la noche a la mañana. Izuku como pudo firmó lo más rápido que pudo y se sacó las fotos con los que pudo y cuando el semáforo cambió de color se despide agradeciéndoles por su apoyo. Fue algo extraño pero se sintió bien consigo mismos, puede que se termine acostumbrando un poco a la fama, solo tenía que intentar que no se le subiera a la cabeza. Después de un rato de estar al volante, llegó al gimnasio y se estacionó frente a él. Cerró el techo de auto y luego bajó de él para acercarse a la puerta del gimnasio. Podía escuchar muchas voces ahí dentro que no conocía junto a la de su entrenador que se escuchaba algo fastidiado. Izuku abrió la puerta llamando la atención de todos los que estaban dentro. Izuku pudo ver como varios hombres con traje que estaban enfrente de Takamura que se encontraba sentado en el ring de práctica. Esos tipos al verlo comenzaron a acercarse a él para comenzar a hablar todos a la vez, haciendo que Izuku no pudiera entenderlos. Izuku pasó entre ellos y se paró al frente de Takamura esperando saber quién era este hombre. Izuku. Señor Takamura, ¿me puede decir quiénes son ellos?, dijo apuntando a los presentes. Takamura, ya no mostrando la cara de fastidio que tenía, respondió. Takamura. Ellos vinieron para hacer un contrato contigo, en otras palabras quieren usar tu imagen para promocionar sus productos, dijo contando sin tanto detalle quiénes eran estos tipos. Izuku después de escuchar lo que dijo su entrenador volteó a ver a los tipos de atrás para ver cómo algunos se ajustaban sus corbatas esperando para poder hablar. Izuku. Pero era necesario llamar, digo usted es mi manager y entrenador, dijo viendo a Takamura. Takamura. Sí lo soy, pero yo no te controlo, esto es tu decisión, tómalo como una especie de recompensa por haberle pateado el trasero a ese infeliz, yo solo me quedaré aquí a esperar que hablas con ellos, dijo echándose hacia atrás para recostarse en el ring a esperar a que Izuku terminara con ellos. Izuku dio una sonrisa, daba gracias el tener a un entrenador que lo respetaba y siempre preguntó a su opinión. Izuku volteó que a ver a hombre con traje y les dijo que hiciera una fila para comenzar con esto. Les dijo que le dijeran de qué compañía venían, la razón del por qué y obvio la más importante, cuánto le darían por usar su imagen. Después de casi 20 minutos de entrevistas y de recibir todos los contratos de cada, Izuku dijo que los leería todos para decidir cuál aceptaría para ser su patrocinador. Ya después que esos hombres se fueran, Izuku dio un suspiro agotado, pues él no era de mucho hablar con la gente sobre el dinero. Aunque viendo el lado positivo de esto, tenía que elegir a uno, de resto le daría una gran cantidad de dinero que podría aportar a la casa. Pues aunque sea campeón del mundo, el gimnasio no gana tanto dinero, al tener tan pocas personas al inicio consiguió más dinero de lo habitual, pero ahora no, y no es vaya el por qué. Pero eso no importaba, ahora tenía que ver los contactos y ver cuál que el que le daba más ganancia. Algunos eran de marcas de deportes como ropa deportiva, máquinas de ejércitos, que les vendrían muy bien para el gimnasio, otras de ropa de marca, bebidas energéticas o alcohólicas que la verdad no quería ser el ídolo que pensaba que él era un obsesionado por la cerveza o algo por el estilo. Hasta que encontró algo que le llamó la atención, era de un contrato de modelaje, la paga era muy buena y lo único que tenía que hacer era posar para sacarle fotos con la ropa que le dieran, además que toda la ropa que se vendiera que haya usado le darían el 20% de ese dinero ganado. Pues la verdad no está nada mal, esta la apartó de las demás juntándolas con otras que también le llamaron la atención. Así estuvo revisando contrato por contrato hasta que por fin terminó con todos, quedándose con solo lo que le llamaron la atención, que fueron el del modelaje y la maquinaria para el gimnasio. Ahora solo tendría que ir al lugar que decía en los contratos, ahora hablar más a fondo sobre esto. Izuku se levantó del ring donde estaba sentado y se dirigió hacia la puerta, llevándose consigo los contratos que había aceptado y los otros. Bueno, el señor Takamura le dijo que los usaría para hacer un asado. Ya afuera, Izuku subió a su auto para dirigirse a un sitio que fue escrito en el contrato. Después de un rato llegó al primero, que fue el contrato de las máquinas de ejercicios, que no hubo ningún problema, terminó aceptando las condiciones y aceptó el contrato. El hombre agradeció por su tiempo a Izuku. Y después de eso Izuku se retiró para ir al próximo sitio, que era el lugar para modelar la ropa.
No tardó mucho en llegar pues no estaba muy lejos del anterior edificio, así que unos minutos después se fue a detener en el estacionamiento que estaba al lado del edificio. Bajó del auto y caminó adentro del edificio, llamando la atención de una joven recepcionista que rápidamente lo reconoció. Él es. La chica no pudo evitar quedarse embobada al verlo, pues Izuku no solo se había hecho famoso con la gente por su fuerte y su espíritu, sino que se hizo muy famoso para sus fans mujeres por lo guapo que era. Izuku. Buenas tardes, disculpa, vine a hablar con insertar nombre random por el contrato de patrocinio, dijo enfrente de la muchacha. Ella con un sonrojo y tartamudeo habló y apuntó a caer las escaleras, diciendo que estaba en el segundo piso, la segunda habitación a la derecha. Izuku agradeció y se encaminó hasta la escalera sin dejar de ser visto por la recepcionista que estaba aún sonrojada. No sabría si podría soportar el verlo casi seguido si aceptaba el contrato. Mientras tanto, con Izuku ya al frente de la puerta dicha por la chica, dio un golpe a la puerta esperando a que alguien respondiera. Izuku al escuchar un pase entró. Al entrar pudo ver que era un set completo de cámaras apuntado a una pared en blanco. Ahí se encontraba sentado dos hombres, uno lo pudo reconocer como uno de los hombres que vino al gimnasio, mientras que el otro no sabía quién era. Al parecer los dos parecían como si lo estuvieran esperando, pues no el hombre que le había dado el contrato. Al verlo una sonrisa se formó en su cara, pensando que el campeón del mundo aceptó su propuesta. Lo invitó a sentar en uno de los asientos disponibles que habían ahí para poder conversar. Izuku aceptó la invitación y comenzaron la plática, primero presentando al otro hombre como el principal diseñador de ropa de la empresa que vino especialmente para verlo a él. Izuku volteó a ver al hombre mencionado y pudo observar cómo él lo analizaba de pies a cabeza, mientras que asentía con una sonrisa pequeña como si afirmara algo. Después de presentarlo, Izuku mencionó que el contrato le pareció interesante, pero quería saber más de esto, cuál sería su horario para estar como modelo, para que no interfiera con su entrenamiento. El hombre con traje comenzó a explicarle cómo sería su horario si es que aceptaba y algunos otros beneficios como el poder elegir una de los conjuntos que se probó para poder llevárselas sin restricciones. El hombre usando su labia intentó convencer a Izuku que si aceptaba esto le traería tanto dinero para él como a la empresa. Seguro con la imagen que se había hecho su ropa se vendería en un chasquido de dedos cuando saliera a la venta por la fama que había acumulado. Izuku puso su mano en el mentón mientras miraba el contrato que tenía en su mano. Los dos hombres miraban ansioso por saber su respuesta, cruzando los dedos para que aceptara. Izuku. ¿Tienen pluma?, dijo con una sonrisa. Eso provocó que los dos hombres se alegrara. Él le entregó a la pluma a Izuku y él sin más firmó cerrándole trato. Bien, entonces comencemos. Fue lo que dijo el diseñador poniéndose de pie, frotándose las manos con una sonrisa en la cara. Después del grito que hizo el hombre, poco a poco comenzaron a aparecer personas por la puerta que se posicionaron en las cámaras y en la iluminación. Izuku. ¿Ahora? Dijo volteando a ver a los lados al ver la gente que entró a la habitación. Pues claro, no hay tiempo que perder, Akiko y Asumi te ayudarán con el maquillaje. Vamos niñas, el tiempo es oro. Dijo aplaudiendo para apresurar a las chicas que se llevaron a Izuku para un camerino. Y así empezó su nuevo trabajo como modelo de Fenikusu, que era como se llamaba la empresa. Fin flashback. Los problemas vinieron la mañana siguiente después de la sesión de fotos, pues nada más despertarse y levantarse su maid y los clientes le comenzaron a mirar extraño. Izuku hubiera preguntado, pero la verdad quería ir a correr un poco para no estar siempre en descanso. Eso sí, con la cara con cubrebocas para no mostrar su cara y con una sudadera que cubriera su cabello. Cuando iba pasando por las calles, pudo ver una multitud de chicas que estaba en una tienda que vendía las revistas de Fenikusu. Izuku se acercó ahora a ver y al ser alto, pudo ver cómo las chicas se encontraban viendo las revistas todas con un sonrojo en la cara. Al fijar su mirada en las páginas, pudo ver a él en cada una de las páginas de las revistas con la ropa que le habían hecho probarse y un montón de fotos más que las chicas veían en la revista de modelaje Fenikusu. Es Izuku-kun. Fue un grito de una de las chicas que apuntaba a Izuku. Al aparecer lo pudo reconocer por su pelo tan llamativo que se asomaba por el gorro de la sudadera. Todas las chicas voltearon a ver atrás para ver a Izuku con unos ojos brillosos. A la mente de Izuku al ver los ojos de esa mujer le llegó una sola orden. ¡Corre! Y así lo hizo. Izuku comenzó a correr siendo perseguido por una multitud de chicas que gritaban a todo pulmón el nombre de Yusku. Esa tarde corrió más de lo que había hecho en toda su vida, por suerte logró perderlas y llegar a casa. Ahora no podría salir sin mostrar su cara en público, solo esperaba que esto no durara tanto, peor algo le decía que apenas comenzaba.
Y así llegamos hoy en día. Durante toda la semana gracias a la revista de moda la popularidad de Izuku subió hasta las nubes, no dejándole ni siquiera a salir a tomar aire sin encontrarse con alguna chica que gritaba nada más verlo llamando a las demás. Lo bueno es que gracias a él la revista de Fenikusu tuvo en el top número 1 de las revistas de moda de Japón y dicen por ahí que algunas de las revistas que salieron de Japón están haciendo que los otros países también las estén pidiendo. Izuku había recibido mucho dinero después de eso. Al parecer las revistas sirvieron tanto que la ropa de Izuku se vendió como pan caliente. Al final del todo el correr por toda la ciudad siendo perseguido por sus fans tuvo algo de bueno al final del todo. Pero bueno, ahora mismo tiene algo que hacer que estar pensando en él mismo. Masaki. Izuku-senpai, practicamos un poco, dijo arriba del ring con la protecciones para el cuerpo y los guantes. Pues faltaba unas pocas semanas para el debut de Sukoa y no tenía tiempo que perder. Izuku se levantó para ponerse los guantes, no pensaba que necesitaba de ellos guantes, además al fin y al cabo su cuerpo ya se había recuperado después de esta semana de descanso. Subió al ring y el sparring de práctica comenzó. Esto es algo ligero, solo se esquiva los golpes de Sukoai que avanzaba agresivamente intentando conectar sus poderosos ganchos. Masaki. Izuku-senpai, usted y Takamura-san han logrado contactarse con los presidentes de las organizaciones de boxeo, dijo lanzando un golpe al cuerpo que Izuku desvió usando su brazo. Izuku. La verdad, el señor Takamura está en eso, ha logrado convencer a los presidentes y puede que tengamos una reunión al final del mes justo después de tu pelea, dijo retrocediendo para tomar distancia de Masaki. Masaki. ¿Crees que acepten tu propuesta? Dijo siguiéndole el paso a Izuku. Izuku. Eso espero, dijo esquivando el 1 y 2 de Sukoai. ¿Qué es lo que pasaba? Porque Izuku iba a tener una reunión con los presidentes de la asociación de boxeo. ¿A qué propuesta se estaba refiriendo? Pues es algo simple. ¿Recuerdan el objetivo de Izuku? El hacer que el boxeo regresara como era antes, pues la única forma de lograrlo era hablando con ellos para implementar una nueva regla en el boxeo de hoy en día. Que era, que en las pruebas de licencia se demuestre un control del boxeo en un buen nivel. El que quiera implementarlo con su Kosei era asunto del boxeador, pero para poder pasar el examen era necesario el requisito de saber boxeador, si no, no se podría conseguir la licencia de boxeador. Izuku llevaba pensando en esta propuesta desde el día que empezó su camino para convertirse en boxeador y sabía que los altos mando no le harían caso a un don nadie como a Izuku, así que se propuso que el día que lograra ser un campeón mundial podría tener una charla con ellos al tener el prestigio suficiente. Así que nada más conseguirlo, Takamura se hizo la tarea de llamar para agendar una reunión con los presidentes de las asociaciones de boxeo más famosos, quienes eran la IPF, WBC, UBA. Si los logra convencerlos de poner su nueva regla, sabría que el boxeo podría regresar como era antes o ser similar. Y una de las pruebas que tenía de ello era Masaki. Justo frente de Izuku se puso ver cómo Masaki se encontraba inclinado hacia su derecha con su cuerpo tocando el suelo con solo un pie tocando el suelo que lo mantenía estabilización. Y con toda su fuerza se levantó lanzando una potente gancho desde lo más abajo que hizo que Izuku se deslizara por las cuerdas, pero no el llegar a caer. Si con esta demostración de lo que acababa de hacer Masaki, que el boxeo si se juntaba con el Kosei del usuario, sería algo más genial y divertido para las personas, si esto no es suficiente prueba no sabría qué otra cosa podría usar para convencerlos. Izuku. Buen gancho, y solo es peso pluma. Izuku felicitó a Sukoai mientras que sentía su brazo izquierdo totalmente entumecido. Masaki. Gracias senpai, dijo avanzando para seguir atacando a Izuku. De algo estaba seguro: cuando la gente vea de lo que es capaz el boxeo de Masaki con su Kosei y el público comenzará a aclamar que su idea se puesta en las nuevas reglas del boxeo. 3 semanas después. Nos encontramos en la arena Koraku en el día del debut de Masaki. Ha llegado. Él se encontraba en su camerino muy nervioso. El día llegó, el que por mucho tiempo se ha estado preparando, por fin sería hoy, su primera pelea profesional, el lugar donde vio a su senpai pelear contra el campeón de Japón. Ryoku-san, es su turno. Fue lo que dijo uno de los encargados en la puerta del camerino. Masaki asintió y se levantó de la banca. Takamura. Vamos mocoso, dijo caminando fuera del camerino siendo seguido por un Maskai en silencio. Caminaron por el masilo y a punto de entrar en la arena cuando Masaki se detuvo para voltear a ver la pared de la derecha. Al verla recordó lo que le había dicho su senpai. El señor Takamura me contó una vez que cuando los están a punto de subir al ring y se encuentran nerviosos golpean la pared para dejar ir esos nervios, es una pequeña ayuda, tú solo hazlo, verás que te sentirás mejor. Con esas palabras en la cabeza golpeó la pared con jabs ligeros mientras poco sentía como si los nervios que sentía fueran absorbidos por la pared.
Takamura. ¿Estás preparado, mocoso?, dijo viendo mientras golpeaba la pared. Masaki se detuvo y vio a Takamura con una mirada decidida. Masaki. Guay. Takamura al escucharlo comenzó nuevamente a caminar hacia el ring, esta vez con un decidido Masaki siguiendo. Ya afuera del pasillo se comenzaron a escuchar los aplausos por la entrada de Masaki, pero él se concentró en algo más, en las luces del techo. Esta fue la sensación que sintió su senpai al subir al ring por primera vez. Se encaminó y subió al ring mientras Takamura le abría las cuerdas para que pasara. Masaki, ya dentro del ring, comenzó a ver al alrededor como si estuviera buscando a alguien, hasta que al fin lo vio en la parte superior de los asientos. Se encontraba de pie Izuku, que tenía una gorra y un cubrebocas que le tapaba el rostro y el pelo. Izuku había venido disfrazado, no queriendo llevarse la atención, pues este día le pertenecía a Sukoi y no quería quitárselo. Estaba más que decidido a demostrarle a su senpai lo fuerte que se había hecho. Al voltear la mirada y ver a la esquina de al frente, pudo ver a su contrincante. Él tenía 5 peleas, 4 victorias y una derrota, y su Kosei era simple, hacía que su piel secretara un líquido que la hacía resbalosa, haciendo que los golpes se deslizaran apenas tocarlos. Gracias a eso logró ganar sus peleas por decisión. Se sabe que perdió por recibir un golpe demasiado al centro de su torso, que su piel no pudo desviar, noqueándolo al instante por el Kosei de su oponente, que aumentaba su fuerza de sobremanera. El presentador del encuentro subió al ring, comenzó con la esquina del oponente de Masaki. Cuando terminó de presentarlo, siguió con Masaki. En la esquina azul, de pantalón chillos rojos del gimnasio Kamogawa, por su combate debut Masaki Horyoku. La gente del público comenzó a exaltarse. ¿Escucharon bien? Gimnasio Kamogawa. Espera, él es compañero del campeón. Eso quiere decir que debe ser fuerte. Que bien, una buena pelea se viene. Tú puedes, chico. Los nervios de Masaki regresaron al escuchar cómo la gente del público comenzó a animarlo, o al escuchar que era del gimnasio del campeón del mundo. Su mente comenzó a llenarse de inseguridades, y si perdía y se equivocaba dejaría una mala imagen al gimnasio y a su senpai. Referí. Boxeadores al centro, dijo llamando a Masaki y a su oponente. Masaki, algo nervioso, caminó al centro del ring, y el referí comenzó a decir las reglas de la pelea. Al ser una pelea de peso pluma, y inicial sería de 4 rounds, y el que calera 2 veces en el mismo round perdería. Después de decir eso, el referí mandó a los dos a su esquina para que esperaran la campana. Masaki se encontraban en las nubes de sus malos pensamientos, y si se lo hacía mal. Tan concentrado estaba que no escuchó. Takamura le estaba hablando. Dim dim. La campana sonó haciendo reaccionar a Masaki. Al mirar al frente vio como su oponente corría hacia él. Masaki solo avanzó a paso lento, y de la nada ya se encontraba enfrente de él. Él comenzó a lanzar golpes muy abiertos, casi como si estuviera peleando contra un niño. Ante los ojos de Masaki era como si todo fuera en cámara extremadamente lenta. Masaki comenzó a mover la cabeza esquivando esos golpes. Podía ver miles de formas de golpearlo como Takamura le había estado enseñando. Poco a poco su confianza comenzó a regresar a él, y ahora solo tenía algo en la mente: enorgullece a su senpai. Comentarista. Masaki esquiva, solo mueve la cabeza de lado los golpes. Su oponente ni siquiera lo llegan a rasguñar. Deja de moverte. Gritó enfurecido el oponente de Masaki, al no poder darle un solo golpe. El muy enojado lanza un golpe recto que Masaki esquivó de una forma muy particular, que le hizo recordar a Takamura a alguien. Masaki desde esa posición casi irreal usó una parte de su cuerpo, que la estuvo entrenando, que desde que supo que sería la parte fundamental de sus golpes. Los pulgares de sus pies. Usando uno de ellos hizo rotar su cuerpo hacia la derecha, comenzando a adquirir velocidad. Masaki. Como dijo Takamura-san, golpea como si quisieran atravesarlo. Apretó su puño derecha con fuerza y lanzó un gancho desde abajo directo al torso de su oponente. Su puño impactó directo a las costillas de su rival, que por la fuerza del golpe comenzó a levantarlo, y también haciendo que su puño se hundiera en su torso. Una cara de dolor profundo comenzó a formarse en la cara del oponente de Masaki. El golpe de Masaki lo hubiera terminado por atravesar lona, y no fuera porque el Kosei de su oponente terminó por afectarlo y haciendo que su puño se resbalara, dejándolo caer en la lona. Todo quedó en un silencio sepulcral por la demostración de poder, para que unos segundos después los gritos del público resonara en toda la arena Korakuen. El referí se posicionó delante de Masaki, que le dijo que regresara a su esquina. Él hizo caso y lo hizo. El referí iba a comenzar el conteo, pero al ver cómo los ojos del oponente de Masaki estaban desorbitados y se encontraba expulsando espuma por la boca, levantó los brazos finalizando el combate. Comentarista. El referí termina la pelea. Es un KO a los 40 segundos de haber iniciado el round. Masaki, que pudo escuchar los aplausos del público, esta fue una sensación indescriptible. Acá y cuanto alguien había alabado sus esfuerzos.
Masaki miró a su senpai que estaba haciendo un pulgar arriba mostrando hacia lo muy bien que lo había hecho. Masaki levantó y flexionó su brazo derecho mostrando así cómo había empezado su carrera como boxeador profesional. Al día siguiente, en una sala enorme se encontraban sentados Izuku contra junto a Takamura también vestidos con lo mismo y frente de ellos en un gran escritorio de mármol se encontraban sentados 4 hombres de edad avanzada quienes eran los presidentes de las organizaciones de boxeo todos vestidos con un traje de buena calidad mientras leían unos papeles que Takamura le había dado. El ambiente era serio, ninguno había dicho una palabra, los ancianos solo leían el papel donde estaba redactado la regla de Izuku para que el boxeo fuera a ser lo que era antes. Los hombres bajaron los papeles y lo pusieron en la mesa para después hablar en inglés al ser el idioma mundial. Señor Midoriya, está todo bien con esto pero, como la gente aprendería a boxear digo está casi obsoleto, como la gente que haga la licencia podrá pasar el examen de sparring si no tiene un entrenador que les enseñe. Izuku se puso de pie y al saber hablar inglés, pues era uno de los mejores de la clase gracias a Fuyumi le respondió. Izuku. Eso ya lo tengo cubierto, durante mis años de entrenamiento antes de entrar al boxeo como profesional el señor Takamura ha estado grabando nuestros entrenamientos con algunos consejos que hablados por él, desde los más básicos hasta los más avanzados, solo necesitamos su afirmación para que esta regla sea confirmada y nosotros pondremos nuestras grabaciones en el internet, dijo dando a entender que esta idea la llevaba pensando desde hace mucho. Después de decir eso tomó asiento nuevamente. Los hombres no estaban contentos, no negar esta regla por lo dejaría abiertos a quejas de la prensa y de la gente así que se le ocurrió una idea que podría hacer que se deshicieran de Izuku. Pero se preguntarán qué pasaba porque tanto odio hacia Izuku, pues como no estarlo por culpa de él la gente ha comenzado a dejar de ver las demás peleas que no fueran de las bestias de Japón. Había su demostración de poder y espíritu fue suficiente para demostrar que los koseis no eran necesarios para ver que el boxeo pareciera divertido. Por eso tomaron una decisión de doble filo que podría ayudarlos a deshacerse de este boxeador o perjudicarlo a poner su regla en el libro de regalos de boxeo de hoy en día. Hagamos un trato señor Midoriya. Izuku. ¿Un trato? Dijo llamándole la atención. Si usted logra vencer a todos y cada uno de los siguientes campeones mundiales de las siguientes categorías desde de la que está ahora, solo de las WBC, nosotros aceptaremos colocar su regla en el libro de reglas del boxeo mundial, prometiendo que haremos todo lo posible para que se cumpla. Izuki abrió los ojos en asombro por el hombre aún no terminó. Sin embargo si usted llegara a perder un solo combate, renunciará al boxeo y no volverá a pisar un ring jamás en su vida y tampoco podrá enseñarlo. Takamura miró a Izuku al escuchar eso, esta no era su decisión sino la de su muchacho una vez la aceptaba no habría marcha atrás. Izuku se levantó de su asiento y caminó hasta la gran mesa donde se encontraban los 4 hombres. Izuku extendió la mano derecha mientras miraba a los ancianos con un brillo verde en sus ojos. Trató hecho. ¿Qué es lo que me pasa? Han pasado 2 semanas desde que Izuku tuvo la reunión con los presidentes de las organizaciones de boxeo y en ella se pactó con un contrato firmado por puño y letra de cada uno de los presentes de que si Izuku ganaba le daría lo que pidió y si es que perdía no volvería a pisar un ring o ser entrenador de alguno. Era una apuesta muy arriesgada, podía perderlo todo por lo que luchó, pero si algo sabía de su entrenador, Takamura y de sus antiguos compañeros y el señor Kamogawa, es que sin sacrificios no hay victoria. Y estaba más que dispuesto a darlo todo para conseguir todos y cada uno de los cinturones de cada categoría de peso de la WBC, sería difícil, pero desde cuando la vida que eligió fue fácil. Después de esa reunión Izuku y Takamura hablaron, y Takamura le mencionó que descansará durante un tiempo, no quería que su cuerpo se desgastara después de aquella pelea que tuvo con Duan, así que cuando regresara al ring estaría más recuperado y mejor que nunca ahora hacer su primera defensa por el título, así que durante este tiempo de descanso no podría pisar el gimnasio por órdenes de Takamura. Y bueno pues Izuku no la estaba pasando nada bien. Izuku. Estoy aburrido. Gritó al aire en el suelo de su habitación. Izuku no encontraba nada que hacer, pues no podía estar por la calle sin tener que cubrir su cara por las fangirls y tampoco ha podido ir al gimnasio para desestresarse golpeando el costal. Izuku estuvo pensando por un buen rato que podría hacer o ir a un lugar donde no estuvieran sus fans o por lo menos no muchos de ellos. Hasta que se le pasó un lugar en la mente, un lugar que no visitaba desde que era pequeño. Izuku. Me preguntó si estará abierto ese trampoline park, donde iba con Fumiko y mamá. Iré a ver, dijo levantándose del suelo. Antes de salir de su habitación se colocó un cubrebocas y un gorro de lana rojo para después salir pasar por el pasillo y pasar por la zona de los clientes y irse del restaurante.
no sin antes despedirse de su madre y los clientes. Ya afuera pudo ver cómo en la ventana del restaurante habían algunas chicas mirando hacia adentro, quizás con la esperanza de verlo. Esta no era la primera vez, recordando cómo esa vez que quiso ayudar a su madre atendiendo a los clientes, una de esas chicas que estaba atendiendo le tocó el trasero. La verdad, si no fuera porque detuvo a su madre, esa chica hubiera terminado asesinada por Inco. Pero obvio pidió que se fuera del restaurante sin hacer escándalo. Y bueno, recibir una mirada fría de tu ídolo fue suficiente para darse cuenta que había hecho algo que no le agradó, aunque eso no significó que se estuviera viendo la mano con la que lo tocó como si no se la fuera a lavar nunca más. Eso sí que fue una de las cosas por que Izuku no volvió a atender en el restaurante otra vez. Pero como sea, Izuku no quiso quedarse viendo a las chicas por si la posibilidad de que alguna de ellas se daba cuenta de su presencia, así que empezó a caminar en dirección donde se encontraba el trampoline park. No quiso usar su auto pues estaba a unas pocas cuadras de aquí, además la otra razón era que la gente ya sabía cómo era su auto, así que no podía salir y usarlo mucho. La caminata hasta llegar al edificio donde era el trampoline park fue relajante, no tuvo ningún problema ni se encontró con nadie que lo haya podido reconocer, así que llegó antes de lo más bien. Izuku ya frente al edificio caminó a la puerta y entre dentro era como recordaba, quizás solo un poco más moderno, pero seguía teniendo esa misma esencia. Había mucha gente, tanto adulto como joven, y niños que usaban los trampolines para solo asaltar o dar giros en el aire, y otros sitios como era hacer parkour, todo bien acolchado para la seguridad de los clientes y una zona de escalada. Izuku se acercó hasta donde la persona que atendía el lugar y pagó una entrada para estar una media hora. Después de eso caminó hasta la puerta que divide a la sección donde se pagaba y donde estaban las personas saltando en los trampolines. Al entrar pudo ver una gran cantidad de chicos adolescentes que estaba en la zona de escalada mientras miraba hacia arriba. Izuku, curioso, quiso saber qué veían, se acercó hasta donde estaban y miró hacia arriba para ver que en lo más alto de la pared se encontraba una mujer. Su figura era de otro mundo, miró hacia el lado y pudo ver cómo los chicos tenían una cara de pervertidos. Bueno, no podía culparlos, eran un prepubertos que solo piensan en el sexo opuesto a esa edad. Pero en eso escucha caer algo en la cama elástica de al frente, quizás fue la chica que estaba escalando. Al mirar al frente pudo ver a Izuku. Rumi, dijo al verla dar un mortal y caer de pie fuera del trampolín. Las orejas de Rumi al escuchar aquella voz que sabía bien quién se movieron, volteó la mirada hacia donde proviene la voz y pudo ver. Rumi. Gigantón. Gritó dando un salto para quedar frente a Izuku. El grupito, al ver a la heroína Mirko ponerse feliz al ver al chico que tenía al frente, comenzaron a ver a Izuku con una mirada asesina. En serio, sí que estaban celosos. Izuku. Hola Rumi, no esperé encontrarte por aquí. Rumi. Bueno, es mi día libre y como no tenía nada que hacer quise aprovechar y venir aquí. Este lugar fue donde practiqué todas mis técnicas, dijo girando a ver a las trampolines donde se encontraban saltando algunas personas. Izuku. ¿En serio? Vaya, no tenía idea de eso, dijo con asombro. Rumi. Oye, pero tú qué haces aquí, ¿no deberías, tú ya sabes, entrenando o algo? Dijo no queriendo entrar en detalles sobre lo que hacía Izuku para que nadie supiera su identidad. Izuku. Bueno, Takamura no me dejó ir al gimnasio, quiere que descanse lo mayor posible, dice que tendré que estar lo más recuperado para cuando tenga mi primera defensa por el título. Rumi. En serio, perfecto, ¿qué tal si entonces competimos un rato? Aquí nadie está a mi nivel, además que ya me tienen harta con que se me acerquen imbéciles a intentar ligarme, dijo algo enojada. Izuku. Está bien, estaré contigo para que no te molesten. Oye, ¿qué tal si probamos esos? Dijo apuntando hacia el fondo de la sala. Rumi miró acá y donde apuntaba Izuku y pudo ver que al fondo de la sala había algo que estaban haciendo dos chicas que le llamó la atención. Rumi. Está bien, me parece genial, al mejor de tres, ¿qué tal? Dijo tronándose los nudillos. Izuku. Está bien, pero intentemos controlarte, no quiero que mi máscara salga volando. Los dos caminaron hasta el sitio donde estaban esas dos chicas y para cuando llegaron ya se encontraba disponible. Agarraron cada uno un cilindro acolchado y entraron al ring. El mantenerse en equilibrio fue fácil, pues una era una heroína mitad conejo y otro un campeón mundial en box que se esperaban. Izuku. Bien, ¿quién da la partida? Dijo preguntándole a Rumi. Rumi. Yo me ocupo. Oye, tú, si tú puedes dar el conteo para que inicie, queremos hacer una competencia, dijo a un tipo que están cerca de ahí. El pobre hombre Lago Nervios se acercó y cuando estuvo ya al frente del pequeño ring levantó los brazos. 3, 2, 1, peleen. Nada más dar inicio, Izuku y Mirko chocaron los dos cilindros acolchados con gran fuerza que con la que cualquiera se hubiera desequilibrado. Los dos siguieron chocando sus armas intentando hacer retroceder al contrario, pero ninguno parecía ceder.
Hasta que llegó el punto que Izuku usó la cabeza. Desviando un ataque de Rumi dejándola desprotegida, lanzó un ataque su pierna pensando que con eso la haría caer. Lo que no recordaba fue que ella tenía unos reflejos más desarrollados que los humanos normales, así que, cuando vio el ataque de Izuku dirigirse a sus pies, dio un gran salto, pasando por encima de Izuku y desde arriba lanzó un ataque horizontal que Izuku no pudo defenderse y terminó por caer de la tabla. Rumi terminó cayendo de pie en la tabla y le dio una sonrisa arrogante a Izuku. Rumi. 1-0 gigantón, ¿qué pasa? ¿Estás tan cansado que no puedes contra una chica? Dijo de forma burlona. Izuku subió nuevamente a la tabla y miró a Rumi con una mirada desafiante. Izuku. Esto apenas empieza, dijo tomando posición para atacar con todo. Con la demostración que hizo Rumi, poco a poco la gente comenzó a juntarse para ver el combate que tenía estos dos. 3, 2, 1 peleen. Esta vez Izuku fue más rápido que Rumi y hizo una arremetida con su pierna derecha quedando muy cerca de Rumi. Pero en vez de golpearla con el cilindro solo lo puso en el hombro de Rumi para después lanzar un gancho que la Izuku caer directo al suelo. Eso dejó asombrado a todos los que los estaban viendo. Rumi se levantó y mostró una cara enojada. Rumi. Oye, eso es trampa, los golpes no están permitidos, dijo apuntándole con su cilindro. Izuku. ¿Qué golpe? La colchoneta estaba entre mi puño y tu hombro, así que no te toque, dijo dándole una sonrisa burlona. Rumi miró a Izuku con una mirada afilada y para después subir a la tabla de un salto. Si es así como iban a jugar, entonces es mejor que se prepare. Rumi. ¿A qué estás esperando? Inicia de una vez, dijo volteando a ver al tipo que empezaba la pelea. Sí, peleen. Esta vez Rumi empezó y empujó su cilindro hacia Izuku para después lanzar una patada directa que Izuku tuvo que usar su defensa cruzada para no caer. Pero por la fuerza de la patada terminó siendo empujado haciendo que sus pies se deslizaran por la tabla. Pero ahí no acabó, Rumi corrió y agarró el cilindro en el aire para después saltar y atacar con el Izuku múltiples veces en el aire. Izuku se encontraba en el otro extremo de la tabla, así que no podía retroceder, así que comenzó a desviar los ataques de Rumi. Los dos sabían que esta vez no podrían hacer caer al contrario, así que decidieron usar su última carta. Rumi se alejó y lanzó su colchoneta al aire para después saltar y dar una voltereta. Mientras que Izuku lanzó también su colchoneta al mismo lugar donde estaba la de Rumi para después posicionarse para lanzar una bomba. Rumi. Anillo lunar. Gritó Rumi lanzando una patada giratoria desde arriba. Mientras que Izuku solo gritó al aire casi igualando un rugido. Los dos chocaron sus ataques contra las colchonetas, comenzando a empujar para intentar hacerlo caer al otro. Tanto Rumi como Izuku apretaban los dientes con fuerza, ejerciendo más presión en su golpe, hasta que llegó a un punto que las colchonetas no soportarían las y se rompieron, haciendo que los dos terminará cayendo fuera de la tabla de cabeza. Rumi fue la primera en levantarse y con una sonrisa arrogante mientras apuntó a Izuku que aún no sacaba la cabeza del suelo. Rumi. Ja te gane. Gritó a un Izuku que rápidamente quitó la cabeza del suelo. Izuku. ¿Ganar acaso no ves que tú caíste primero? Gritó apuntando también a Rumi. Rumi hubiera seguido gritando que ella había ganado, pero se dio cuenta de un pequeño detalle. Rumi. Gigantón tu cabeza. Izuku cambió su expresión a una de perplejo, al tocar su cabeza pudo sentir su cabello. Izuku. Oh, dijo para después mirar alrededor. Y como lo había esperado, la gente lo estaba viendo y como pudo observar se habían dado cuenta quién era. No lo pensó ni dos veces y agarró su gorro volviéndoselo a poner para después ponerse de pie para correr hasta Rumi y levantarla y llevársela sobre su hombro. Rumi alegre con un sonrojo en la cara que ella podía correr sola, pero Izuku estaba tan concentrado en salir de ahí rápido. La gente que lo había estado observando lo comenzó a perseguir también, pues no perderían la oportunidad de conocer a la bestia de Japón. Izuku mientras corría con su otra mano disponible sacó de su bolsillo algo de dinero y cuando pasó por la puerta de donde se pagaba la entrada dejó el dinero en la mesa de la persona que atenúa el lugar, pagando por los cilindros acolchados que habían destruido el Rumi. Para después salir corrió por la calle lo más rápido que sus piernas le daban y cuando tuvo la oportunidad para saber que ellos no lo estuvieran viendo entró a un callejón para poder descansar. Rumi, oye, ya puedes bajarme, dijo con un ligero sonrojo. Isulu. Ah, sí, se me olvidó que te tenía ahí, como no pesas casi nada, dijo bajándola de su hombro. Ya abajo Mirko comenzó a caminar y Izuku se le quedó mirando, se habrá molestado con él, pensó él. Rumi. Oye, ¿qué haces ahí quieto? Vamos, me debes un trago, recuerda que te gane, dijo volteándola a ver a Izuku con una sonrisa burlona. Izuku caminó y se puso al lado de ella para caminar junto a ella. Izuku. Que yo recuerde, tú fuiste la que envié a volar con mi puño, dijo siguiéndole el juego Rumi. Rumi.
Puff sigue soñando gigantón, dijo con una ligera sonrisa en la cara. Izuku y Rumi siguieron su camino, ahora era un lugar para pasar el buen rato que había sido arruinado por la gente del Trampoline Park. Unas cuantas horas después. Izuku. Oye Hideo, dame otra. Rumi. A mí igual, dijo levantando una jarra de cerveza vacía. En estos momentos los dos se encontraban en el bar de Hideo, que no habían ido en mucho tiempo, y como había cumplido la clientela había aumentado gracias a Izuku. Lo bueno es que nadie quiso molestar al campeón a pensar que estaba en una especie de cita con su novia. Hideo. Sí, en un momento, dijo mientras se encontraba ocupado con otro cliente. Izuku sonrió al ver a su amigo triunfar con su negocio. Mientras que Rumi solo miró con un sonrojo por el alcohol a Izuku con una mirada cansada y sin poder evitarlo apoyó su cabeza en el hombro de Izuku. Izuku al sentir peso en su hombro volteó a ver y pudo observar a Rumi recostada en él. Izuku. Rumi, ¿te encuentras bien? Si te sientes mal nos podemos ir, dijo con tono preocupado. Rumi. ¿No solo estoy algo mareada? ¿Te molesta que me recueste aquí por un momento? Dijo preguntándole a Izuku sin dejar de estar apoyada. Izuku. No, tranquila, tú descansa en cuanto no me vomites mi abrigo, estoy bien, dijo para tomar algo de la cerveza que le sirvió Hideo. Rumi al escuchar eso no pudo evitar acomodarse. Se sentía muy bien, tan cálido y reconfortante, sentía una paz que no pudo sentir en mucho tiempo. Esto era increíble, anteriormente cualquiera de sus compañeros o amigos que le hubiera dicho que se enamoraría se hubiera reído en su cara diciéndole que nunca lo haría, que el único amor que sentía era patear trasero de villanos, pero mírenla ahora la bruta heroína Mirko suspirando de amor por un hombre que le quita el sueño. Rumi. Quiero estar así por siempre, dijo con una cálida sonrisa mientras restregaba su mejilla en el brazo del hombre de que estaba enamorada. Izuku. ¿Dijiste algo, Rumi? Dijo volteando a ver. Rumi. No dije nada, oye, mejor me voy, llenado el alcohol ya está comenzando a darme sueño, dijo levantándose del asiento. Justo cuando iba a caminar sintió como si su cuerpo se le fueran las fuerzas y comenzó a caer. Por suerte fue sujetada por Izuku de la cintura para que eso no pasara. Izuku. Creo que es mejor que te lleve, no creo que puedas llegar a tu departamento sola, dijo dejando con la otra mano el dinero en la mesa y pagando por los varios tragos que de los dos a Hideo. Para después ayudar a caminar a Rumi para que ella no cayera y así comenzó una caminata para llevar a Rumi a su hogar. Ya afuera del bar Izuku y Rumi caminaban a un paso lento pero seguro por las oscuras calles de Tokio que solo eran iluminadas por los semáforos en ciertos lugares. Pues ya era de noche, habían estado por mucho tiempo en el bar de Hideo. Para que Rumi no terminara por tropezar mientras ella usaba el brazo de Izuku como apoyo. Esto a ella le gustaba mucho pues podía sentir algo del calor que desprendía Izuku en esta fría noche. El viaje tuvo un silencio agradable pero no duró mucho pues ya se encontraban en el departamento de Rumi. Izuku ayudó a Rumi a subir las escaleras hasta llegar a la entrada de su departamento. Izuku. Que descanse Rumi, me divertí mucho, que descanse, dijo para darse media vuelta para empezar a irse. Rumi se despidió agitando su mano, cuando iba a introducir la llave para abrir la puerta se detuvo. Comenzó a temblar mientras apretaba los labios con fuerza. Rumi. Saben que al diablo todo. Se gritó internamente. Dejó caer las llaves y caminó a paso rápido pero firme hasta Izuku. Rumi. Oye gigantón, se te olvidó algo. Izuku al escucharla se dio vuelta para saber que se le había olvidado, pero cuando iba a preguntarle a Rumi ella lo agarró de su abrió con brusquedad haciendo que se agachara a su alto, le quitó el cubreobas de un tirón y le dio un beso. Los ojos de Izuku se encontraban abiertos por el asombro y con un gran sonrojo en la cara, mientras que los de Rumi se encontraban cerrados disfrutando aquel beso que hace mucho tiempo quería hacer. Ella poco a poco comenzó a retroceder despegando sus labios de los de Izuku. Soltó su abrigo para después apuntarle con un dedo mientras tenía un sonrojo. Rumi. Escúchame bien gigantón, tú eres mío y yo soy tuya, ¿me entendiste? Dijo con las orejas abajo y una gran sonrojo en la cara. Eso fue lo último que dijo antes de correr hacia dentro de su departamento, dejando solo a un Izuku aún en shock sin saber lo que acababa de pasar. ¿Qué es este sentimiento? Nos encontramos en el restaurante Midori ya 2 semanas después de lo sucedido con Rumi. Izuku en estos momentos se encontraba ayudando a su madre en la cocina pelando algunas verduras. Por su mente pasaban diferentes imágenes de lo sucedido ese día. No podía quitárselo de la cabeza, ¿cómo era posible esto? Izuku. Ouch. Soltó un ligero quejido de dolor al haberse hecho un ligero corte con el cuchillo. Esta ya era la 5ª vez que le pasaba y todo por tener la mente en otro lado. Inko, que estaba dándole el pedido a una de las camareras, volteó a ver a su hijo que se estaba mirando la mano con un corte.
Hacía mucho que estaba así. Le pregunto qué le pasaba y él solo respondió que estaba algo destruido con el tema del modelaje de la revista. Pero ella sabía que no era eso, él era su hijo, conoció muy bien cómo era y sabía que no era un simple problema como ese, algo le había pasado y se encontraba confundido. Inco. Hijo, si quieres puedes ir a caminar un rato para despejar tu mente. Tranquilo, yo puedo arreglármelas solas, tú solo ve y intenta relajarte, dijo yendo hasta Izuku para terminar de pelar las verduras que quedaban. Izuku intentó negarse, pero su madre tenía razón, tenía que despejarse mente. Agradeció a su madre y se dirigió a la salida del restaurante, no sin antes ponerse unos lentes de sol y un jockey con diseño del héroe Kamui. Ya afuera del restaurante comenzó a caminar por la calle sin un objetivo predeterminado, mientras que por su cabeza pasaba las palabras de Rumi. Escúchame bien, gigantón Tetu, eres mío y yo soy Tetu, ya me entendiste. ¿Cómo era posible? No encontraba sentido a lo que había pasado. ¿Cómo era posible que otra de sus amigas se haya enamorado de él? Ahora solo faltaba que pasara lo mismo con las demás, pero por favor, como si fuera posible eso, ni que fuera esto una de esas comedias de muchas chicas enamoradas del mismo chico, eso suena irreal. Izuku caminó por un buen rato hasta que su vista se centró en una cafetería y como no había salido en mucho tiempo a comer pasteles y tomar un buen café, decidió a entrar. Entró a la cafetería y vio que no había tanta gente, se fue a sentar a una de las mesas disponibles que por suerte no había nadie. A los pocos segundos se acercó una de las meseras que estaba con una libreta y un boli para escribir su pedido. Izuku solo pidió una café negro y una rebanada de pastel de chocolate. Ya con la orden pedida, la chica se fue. Ahora solo se dedicó a esperar mientras miraba algunas cosas en su teléfono. Después de unos minutos la chica que le había atendido se estaba acercando a él con su orden en una bandeja a unos cuantos pasos de llegar a su mesa. Pero por culpa de algo de agua en el piso, la chica se deslizó y a punto de caer hacia atrás. La bandeja se soltó de sus manos mientras comenzaba a caer. Izuku, con sus reflejos de boxeador, se levantó de rapidez de sus asientos, se le posicionó al lado de ella, la atrapó con su brazo izquierdo, mientras que con el otro sujetó la bandeja, que la movió de lado a lado atrapando el palo con la rebanada de pastel y la taza de café, mientras que todo el líquido comenzó a caer dentro de la taza. Izuku, ¿estás bien?, dijo viéndola fijamente a través de sus lentes. La chica, con un ligero sonrojo en la cara, solo asintió. Ella se puso de pie nuevamente y Izuku dejó su pedido en la mesa y le dio la bandeja a la chica para después sentarse. La chica, avergonzada, se fue de ahí en dirección a la cocina. Todo esto fue observado por los clientes de la cafetería. Vaya espectáculo que recibieron, y solo habían venido a beber un café y comer algo dulce. Izuku, mientras tanto, ignorando la mirada de los demás clientes, solo se dispuso a beber su café y comer su pastel. Para cuando terminó, se levantó de su asiento y se dirigió a pagar. Siendo atendido por la misma chica, solo dejó el dinero en la mesa y después recibió un recibo y un papelito más de y sin más. Después agarró Izuku, se dio media vuelta y se fue. Que tenga un buen día, vuelva pronto, dijo la chica agitando la mano con un ligero sonrojo en la cara. Izuku, ya fuera de la cafetería, comenzó a caminar mientras miraba el papelito que le había dado la chica para ver que tenía un número telefónico escrito, mientras abajo decía llámame. Izuku no le tomó importancia, ya tenía tanto en la cabeza que simplemente tiró la boleta y el papel a la basura. No era por ser mala persona, sino porque no estaba para pensar en chicas en este momento. Izuku caminó por un rato más con la cabeza agacha, ocultando su cara de los demás transeúntes. Pero tuvo que levantarla al ver algo que le llamó la atención. Izuku. Tal vez reírme un rato me sirva para olvidar las cosas, dijo al ver una cine. Izuku se acercó a la cartelera y buscó qué películas estaban disponibles. Quería algo de humor absurdo y tonto, pues él tenía esos gustos. Buscó y buscó hasta encontrar que estaban algunas de las películas antiguas de uno de los actores que más le alegraba el día. Terence Hill, Mi nombre es ninguno. Era una de sus clásicas pelucas de humor tonto en el viejo oeste. La película era antigua, pero eso a quien le importa, él siempre le gustaron las películas del siglo XX. Se acercó hasta el vendedor y compró un boleto para después dirigirse hacia donde era la sala. Al entrar vio que igual habían personas, no tantas como se esperaba. Buscó su asiento, pues él era alguien que respetaba las reglas. Caminó hasta encontrar el número de su fila 6. Después buscó su asiento, que estaba al centro de la sala, justo al lado de una mujer que pudo reconocer. Izuku. Nemuri. Ella, al escuchar a alguien decir su nombre, volteó mientras que le daba un sorbo a su bebida que tenía en la mano. Nemuri. ¿Te conozco?, dijo al ver al chico con lentes y una jockey. Nemuri volvió a beber de su bebida mientras que Izuku se quitó los lentes, mostrando ahora su cara por completo. Nemuri casi escupe su bebida por la impresión de ver a Izuku aquí.
Izuku volvió a ponerse sus lentes para que nadie supiera quién es. Ella se tranquilizó un poco después de esa sorpresa para después preguntarle. Nemuri. Izuku, ¿qué haces aquí? Digo, pensé que estarías en el gimnasio entrenando. Dijo en voz algo baja para que nadie escuchara su nombre y se armara un escándalo. Izuku se sentó al lado de ella y luego le respondió. Izuku. No, la verdad desde hace 2 semanas que no voy al gimnasio. El señor Takamura quiere que me recupere lo más posible. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No deberías estar enseñando a esta hora en la academia wa? Nemuri. Sí, pero digamos que me aburrí de escuchar a Tenya que hablaba en cada momento de mi rol como profesora Ash, que le dije que él diera la clase así que me fui. Ya sabes cómo son los jóvenes ahora que pasaron a ser de segundo año, piensan que lo saben todo y lo vivieron todo. ¿Quieres? Dijo tendiéndole de su frasco de palomitas. Izuku asintió con la cabeza y agarró un poco de palomitas para después comerlas. Izuku. Es increíble, Fumiko ya es de segundo, 1 año más y se convertiría en una heroína profesional, llegará muy lejos, seguro será el nuevo símbolo de la paz, como lo fue All Might para ella, dijo mientras miraba la gran pantalla que ya comenzaba a mostrar que estaba por empezar la película. Nemuri. Y que lo digas, esa niña tiene un gran futuro por delante, espero que no tome malas decisiones durante el camino, dijo ahora prestándole atención a la pantalla. Y después de esa pequeña conversación los dos se quedaron en silencio para disfrutar la película. Carcajada tras otra se pudo escuchar en la sala de cine. Así estuvieron disfrutando de una buena tarde de película durante casi hora. Izuku se sentía más relajado, había olvidado por completo ese tema que tenía su mente vuelta un embrollo. Mientras que Nemuri no pudo evitar voltear a verlo viendo cómo reía al ver las cosas tontas que pasaban en la parte final película. Pero sin ella poder evitar, como si su mente ya no tuviera control de su cuerpo, ella acercó su mano izquierda a la cara de Izuku mientras que ella se levantaba un poco acercándose a Izuku. Izuku al sentir el tacto de la mano de Nemuri en su cara volteó a ver solo para recibir un profundo beso. Los ojos de Izuku se abrieron por la gran impresión que tuvo de esto, para luego de golpe su rostro se comenzó a volver en un tono rojizo y igual al de un tomate al sentir la lengua de Nemuri tocando la suya. Izuku se quedó por completo petrificado sin poder moverse. Y Nemuri poco a poco fue retrocediendo hasta despegar sus labios de los de Izuku y mientras miraba a Izuku con una mirada seductora dijo mientras se lamía los labios. Nemuri. Delicioso. Izuku no pudo con tanta presión y se levantó de golpe para irse de ahí rápidamente. Nemuri al verlo se levantó y lo siguió, aún tenía muchas cosas que decirle y no perdería esta oportunidad. Un rato después afuera. Izuku caminaba a paso rápido entre la multitud porque le pasaba esto primero Rumi ahora Nemuri. Esto no podía estar pasando porque, que justo ahora eran las palabras que le pasaban por la cabeza. No, otra vez no quería que eso volviera a ocurrir, pensaba Izuku recordando cuando se enamoró de aquella chica, no quería volver a enamorarse, no quería sentir más decepciones en su vida. Nemuri. Izuku, espera. Gritó mientras corría atrás de Izuku. Izuku se detuvo sin voltear a verla. Nemuri caminó hasta ponerse delante de Izuku, pero él no quiso verla a la cara y debió a la mirada. Nemuri. Izuku, sé que tienes miedo pero quiero que me escuches, en serio me gustas, me he enamorado por completo de ti, sé que tú tal vez no me quieras pues tienes miedo el enamorarte otra vez, pero lo juro. Nemuri caminó hasta quedar frente a Izuku, lo sujeto de la cara para hacer que la mirara a los ojos. Nemuri. Que si me das la oportunidad de hacer que te enamores de mí te prometo que no volverás a tener miedo. Izuku temblaba aún con la vista apartada, no sabía si creer en esas palabras, ya había escuchado eso una vez y fue de la chica por la que terminó bañado en pintura. Nemuri suspiró. Nemuri. ¿Sabes? Es algo irónico, muchos hombres han intentado hacer que saliera con ellos, algunos hasta me han rogado, han hecho todo lo posible para que yo los aceptara, me prometieron de todo y no los acepté, pero tú que no siquiera intentaste cortejarme o me miraste con lujuria o deseo lograste atrapar mi corazón, no sé qué me hiciste Izuku, pero no puedo dejar de pensar en ti, sé que tienes miedo pero si me das la oportunidad, te prometo por mi corazón que ese es tuyo, que te hará el hombre más feliz y te devolveré esa alegría que te quitó esa chica. Después de decir eso Nemuri se despidió de Izuku dándole un beso en la mejilla y sin más se dio media vuelta y se fue. Izuku se quedó ahí solo viendo quieto mientras la gente pasaba al lado suyo. Apretó los puños y los dientes con fuerza, tenía una rabia, sentía odio a sí mismo por no poder enfrentar a su miedo. Necesitaba soltar esta ira que llevaba dentro de su y con eso en mente se dirigió al único lugar que conocía que podría hacerlo. Un rato después. Masaki. Ya regrese, el correr sin detenerse Sikekan.
Masaki, que había entrado al gimnasio, no pudo seguir hablando pues un estruendo lo hizo callarse. Al mirar al frente pudo ver a su senpai golpeando con gran fuerza el costal de boxeo mientras tenía una mirada seria. Todo esto era observado por Kazuo y Takamura, que se encontraban viendo con los brazos cruzados. Izuku terminó de golpear y dio un gran suspiro, por fin se había tranquilizado. Takamura. ¿Ya terminaste? Bien, ven a mi oficina, tú también Makunouchi, mocoso limpia, dijo caminando hacia su oficina siendo seguido por Izuku y Kazuo. Masaki. ¿Limpiar? ¿Pero limpiar qué? La respuesta de Masaki fue después, al escuchar a Agosto romperse y al mirar que era pudo ver el costal de boxeo que Izuku estaba golpeando totalmente destruido haciendo que el relleno se estuviera cayendo. Masaki. Demonios, dijo maldiciendo su suerte. ¿Me he vuelto a enamorar? Podemos ver a nuestros protagonistas corriendo llevando puesto un cubrebocas negro con una gorra con sus ropas que fueron regaladas por las mujeres que en estos momentos le habían dejado un lío en su cabeza. La corría y corría a máxima velocidad cerca de la ladera del río para después detenerse a respirar un poco. Levantó su cabeza y fijó su mirada al cielo. Ya había pasado 2 semanas desde lo que pasó con Nemuri, en serio no podía creer que algo como esto le estaba pasando otra vez. Había intentado de todas las formas posible ignorar esto pero no podía, simplemente no podía solo ignorar los sentimientos que ellas tenían hacia él pero no encontraba la forma de elegir. Esas dos chicas le atraían de muchas formas diferentes. Esa vez cuando fue al gimnasio para descargar su ira contra el costal, tuvo una charla con Takamura y Kazuo, ellos lo escucharon de cómo se sentía. Aunque Takamura dijo que no tenía ningún consejo que darle pues nunca se casó y nunca fue bueno hablando con las chicas y todo ese tema del amor, así que tuvo que escuchar algunas cosas de Kauso que él estaba casado con el amor de su vida a palabras suyas. Flashback. Izuku hablaba sobre su problema con las conversiones de Rumi y Nemuri hacia él de que no sabía si en verdad las quería realmente y que no quería lastimar la una por elegir a la otra, eso le daba más miedo de todo. Takamura solo se quedó en silencio, pues lo único que sabía era de boxeo, nunca fue bueno con el tema de romance y todo eso, esa es una de las razones de por qué nunca se casó. Mientras que Kazuo se dispuso a hablar, pues era el que tenía experiencia por así decirlo. Kazuo. Bueno, la verdad nunca había escuchado que un hombre tuviera tantas chicas detrás de él y antes que nada Midori ya tienes más mis respeto por eso y ahora hablando en serio, por mucho que te duela a todos nos duele romperle el corazón a alguien a quien le gusta muy nosotros no queremos. Takamura. A mí no yo habría la que viniera excepto que se las mujeres que les gustaban a Aoki, dijo cortando a Kazuo. Kazuo dio un suspiro por la interrupción de Takamura para después seguir hablando. Kazuo. Como iba diciendo siempre se tienen que tomar decisiones difíciles, sé que no te gusta ver triste a la gente que es importante para ti pero si no te gusta cualquiera de esas chicas tienes que ser firme y decir no. Izuku. Pero la verdad es que no sé si me gustan o no, dijo cabizbajo. Kazuo. Mira te diré una forma de esvair si están enamorado de alguien, es algo que me dijo mi madre cuando era pequeño, y gracias a eso puedes saber que estaba enamorado de mi ahora esposa. Izuku. ¿Cómo hay una forma de saber si estás verdaderamente enamorado? Dijo muy interesado por saber cuál era. Kazuo. Es muy simple, me pasó a mí cuando miré a mi esposa por primera la sensación fue una sensación de hambre insaciable. ¿Eh? Tanto Takamura como Izuku dijeron al mismo tiempo al escuchar lo que dijo Kazuo. Takamura. Sensación de hambre insaciable, ¿cómo eso tiene que ver con el amor? Dijo mientras miraba a Kazuo como si estuviera loco. Kazuo. Si ya se escucha raro, yo también tuve la misma cara de pregunta cuando me lo contó mi madre, pero tiene sentido, piensen cómo ustedes sacan su hambre tomando agua. Dijo haciéndole pregunta a los dos. Izuku. No, la única forma de saciar el hambre es comiendo, o ya entiendo. Takamura. Ello no, dijo rascándose la cabeza aún pensando. Kazuo. Suspiró como dijo Midoriya, la única forma de saciar esa sensación es comiendo, pero ¿qué hacer cuando no? Lo que si haces piensas y sigues pensado en aquella forma de saciarlo, en palabras simples la chica que te gusta es aquella que no deja de pensar en ella y sientes que no puedo quitarte esa sensación de tu cuerpo hasta que expreses tus sentimientos a ella o si no esa sensación de hambre nunca se irá, eso me ocurrió a mí cuando miré a mi esposa fue un amor a primera vista, cuando lo hice no hubo día que no pude dejar de pensar en ella y no pude quitarme esa sensación de cuerpo, así que agarré todo el coraje que tenía y me declaré y cuando ella me aceptó sentí como si esa sensación hambre hubiera sido rellenada por el amor de ella, lo siento tengo que irme a hablar mucho de esto me abrió el apetito, dijo levantándose de su asiento para salir del gimnasio. Cuando Kazuo se fue Izuku y Takamura se quedaron solos meditando lo que dijo Kazuo. Takamura. Yo sigo sin entender.
Bueno, solo Izuku se quedó meditando en eso. Fin flashback. God Shadow. Antes de seguir quiero decir que todo lo que dijo Kazuo se lo pregunté a mi madre, quería escuchar cómo ella para ella era enamorarse y como la demás gente lo describe y pues me salió con esa cosas de la sensación de hambre, es algo raro pero tiene sentido bueno para y para ustedes. Izuku dejó escapar un suspiro, aún no podía entender a qué se refería Kazuo, quiere decir que tengo que estar con alguna de ellas hasta me logre llegar ese sentimiento. En eso Izuku siente como su estómago gruñe por el hambre, ya era por la tarde y aún no había comido nada y no tenía ganas de ir al restaurante pues seguro se encontraría con alguno de sus fans o algo por el estilo y no se encontraba de humor para eso. Así que mejor se iría a un supermercado para comprar algo para saciar su hambre. Comenzó a trotar y un rato después llegó al supermercado más cercano. Al entrar camino hasta la zona de comida chatarra, ¿cuánto hacía que no comía algo así? Caminó por todo el pasillo viendo lo que había, eligió una bolsa de papas, y 2 paquetes de galletas para después dirigirse a otro pasillo para comprar un refresco. Cuando pasaba por uno de los pasillos buscando el de refrescos vio a alguien que pido reconocer. Izuku. Fuyumi. Dijo al verla empujar un carrito de compras. La joven mujer de cabellos blancos y mechones rojos al escuchar a alguien decir su nombre volteó la mirada para ver a alguien que no pudo reconocer. Izuku al ver que Fuyumi lo miraba sin saber quién era volteó a ambos lados para ver que no había nadie viendo para después bajar su cubrebocas. Fuyumi. Isu. Yuko a una increíble velocidad corrió hasta donde estaba Fuyumi para cubrirle la boca con su mano para que no dijera su nombre. Izuku. Shuru, no grites mi nombre por favor, no querrás que se entere media tienda, ¿cierto? Dijo en un susurro mientras tenía la cara muy cerca de la suya. Fuyumi, sonrojada por la cercanía de su rostro, asintió y Izuku quitó su mano de su boca. Fuyumi. Lo siento, es que me sorprendiste, como hace mucho tiempo que no te veo. Izuku. Si eso es cierto, la verdad es que no he podido salir mucho del restaurante, pues ya sabes, ahora tengo a mis fans tras de mí cada segundo y también por otras cosas, dijo susurrando lo último mientras que en su mente pasaban los rostros de Rumi y Nemuri. Fuyumi pudo ver una pequeña expresión de intranquilidad que puso Izuku, pero ella no era nadie para preguntarle qué le sucedió, parecía ser muy delicado y personal. Fuyumi. ¿Y qué vendiste a comprar? Dijo viendo que Izuku tenía algunas bolsas en las manos. Izuku. Pues la verdad no mucho, quería comer algo simple pues hace mucho que no comía nada dulce y pues quería aprovechar antes de mi defensa por el título, tú sabes todo eso de la dieta para el control de peso. Fuyumi asintió, era algo que no podía quitarse de la cabeza, el ver a hombre que le gustaba en ese estado era algo que nunca podría olvidar, no quería ni pensar lo que sería sufrir una dieta así. Izuku. ¿Y tú Fuyumi qué estás comprando? Dijo viendo el carrito de la compra que están junto detrás de ella. Fuyumi. Son para prepare una gran cena a Natsu que terminó su último semestre de la universidad. Izuku. ¿Qué? ¿Y por qué eso no me lo había contado? Qué bien por el seguir que está muy contento, dijo feliz por su amigo. Fuyumi. Sí que lo está, aunque seguro que está más emocionado por el regalo de felicitaciones que le dará su novia cuando vaya a verla, dijo riendo un poco al recordar la cara de su hermano con una sonrisa que iluminaba toda la casa por lo que le dijo su novia. Izuku rió también contagio por las carcajadas de Fuyumi. Izuku. Oye, ¿quieres que te ayude a llevar todo eso? Digo, son muchas cosas por lo que veo, dijo apuntando al carrito. Fuyumi. No hace falta, puedo con ello, vine con mi auto, dijo negando cortésmente la ayuda de Izuku. Izuku. Vamos, no tengo nada que hacer, además no querrás hacer esperar a Natsuo, es lo menos que puedo hacer por una buena amiga, dijo con una sonrisa. Fuyumi agachó la cabeza y soltó en un susurro casi inaudible. Sí, amiga. Izuku. Bien, primero voy a ir por lo que me falta a mí y cuando regrese te ayudo, en un momento vuelvo, dijo para darse media vuelta para caminar para el pasillo de los refrescos. Mientras que Izuku se fue, Fuyumi siguió agarrando de los estantes lo que usaría para la cena de celebración para su hermano y poco después Izuku regresó con lo que necesitaba con él para empezar a ayudarla. Gracias a él se le hizo más rápido todo y antes de lo previsto ya tenía todo lo de la lista, solo faltaba pagarlo, así que caminaron juntos hasta la zona delantera para ir con una de las cajeras que estaba atendiendo. Después de un rato de revisar una por una las cosas que Fuyumi compró, pagaron todo con tarjeta y cuando se estaban por ir del supermercado 3 hombres con máscara negra entraron dentro. Uno de ellos que medía casi 2,5 metros que parecía tener una especie de ametralladora pegada a su brazo derecho disparó al aire haciendo que todos se agacharan del susto. Izuku y Fuyumi, no queriendo que a ninguno le pasara nada, también se agacharon.
Que nadie se mueva si no quiere que les vuele los sesos, si cooperan con nosotros nadie saldrá herido. Los otros dos tipos se acercaron a las diferentes cajeras con unas bolsas, amenazándolas con sus cosas para que le dieran el dinero. Los cajeros y cajeras sin muchas opciones se los dieron el dinero de su caja registradora, solo esperando que los héroes vinieran muy pronto. De la nada se escucharon las sirenas de policía en la entrada del supermercado. El gigantón del grupo con una mirada enojada porque llegaron los de azul volteó la mirada a todos los civiles que están agachados en el suelo, tenía que usar a uno para amenazar a la policía que si no cooperaban lo mataría. Así que se caminó hasta donde estaba nuestro dúo queriendo usar a Fuyumi como la rehén. La sujetó de su muñeca tirando con fuerza pero Fuyumi comenzó a forcejear. El ladrón jefe se cabreó al ver que esta mujer no quería cooperar así que apuntó con su otro brazo donde tenía la ametralladora pegado a su cuerpo y le apuntó en su cara. Si no quería ayudarlo a hacer su trabajo más fácil no le era de utilidad esto sería una advertencia para años de más. Los otros civiles al ver esto miraron con terror al ver cómo tenía apuntando su arma a la cabeza de Fuyumi que estaba paralizada. Y justo cuando iba a disparar sintió un golpe en el pecho. Al intentar mirar qué fue lo que lo golpeó, no pudo mover su cabeza, mejor dicho, no podía mover su cuerpo. Poco a poco perdiendo las fuerzas para mantenerse de pie, el cuerpo del grandote fue cayendo hacia adelante. Para después de la nada desde abajo un potente puñetazo hizo que su cuerpo fuera enviado a volar para después caer al suelo como un costal de papas totalmente inconsciente. Jefe. Fue el grito de los otros dos hombres que venían acompañando al grandote. Los dos con una mirada de enfado voltearon la mirada para ver al malnacido que le había hecho eso a su líder. Cuando vieron a la persona pudieron ver a Izuku que le volteó la mirada para después ponerse en su pose de boxeador. Fuyumi que estaba algo choqueada por lo que había pasado regresó en sí y retrocedió no queriendo ser un estorbo para Izuku. Las demás personas del supermercado se quedaron atónitas. ¿Quién demonios era ese chico? Pensaban qué clase de cosa y tenía para haber derribado a ese hombre tan grande de un solo golpe. Malnacido, ahora verás. Te ganaste un boleto directa al infierno. Gritaron los dos lanzándose contra Izuku. Uno de esos transformación su mano en una especie de guadaña de carne de filosas y él abrió su boca de manera natural haciendo que salieran varias hileras de dientes afilados de ella. Izuku esquiva con extrema facilidad los cuchillazos del primero para él eran lentos mucho antes que cualquier golpe que le hayan lanzado antes. Y cuando vio su guardia abierta lanzó un 1 y 2 directo a su cara haciéndole retroceder. Justo cuando iba a avanzar para rematarlo el otro saltó hacia él intentando morderlo con su gran mandíbula afilada. Pero Izuku dio un brinco hacia atrás esquivándolo para después dar una arremetida con sus piernas acercándose a él y lanzando un cruzado directo en su cara rompiéndole la nariz y enviándolo al mundo de los sueños. El tipo de la guadaña al ver cómo sus dos compañeros habían caído como si no fuera nada retrocedió asustado para darse media vuelta para correr del supermercado. Pero no pudo llegar muy lejos pues su camino fue bloqueado por un Izuku que con su gran velocidad se puso delante de él. Por favor, perdón. Justo cuando iba a pedir clemencia Izuku le impactó un uppercut en corto que le aplastó la mandíbula por completo llevándose algunos dientes por el camino. Todas las personas que habían estado agachada comenzaron a levantarse al ver que el peligro ya había pasado. Y poco después la entrada del supermercado es abierta entrando varios policías apuntando con sus armas. Arriba las manos no sé. Uno de los policías que había gritado se quedó callado al ver que los que parecían ser los ladrones se encontraban en el suelo inconsciente y Izuku en medio de todo. Izuku, ya está todo controlado oficiales, dijo viendo a los policías de la entrada. Un rato después, ya con todo ya tranquilizado los oficiales se llevaron a los ladrones inconscientes para después dos policías le hicieron algunas preguntas a Izuku. Primero agradeciéndole por su hazaña y ayudarles a detenerlos, pero digamos que uno de ellos no estaba muy contento con esto y quiso hacerle una multa a Izuku por usar su Kosei en público que aunque lo haya usado por el bien igual lo usó. Izuku solo le dijo que no tenía Kosei y pues el oficial no convencido le dijo que estaba mintiendo de que nadie sería capaz de noquear a 3 hombres con Kosei como si no fuera nada y sin ningún don. Izuku sin tener otra se bajó el cubrebocas mostrando su cara y con eso se libró de la multa, eso y que tuvo que firmarle un autógrafo a uno de los oficiales que era para su hijo que era su fan. Y después de todo eso Izuku y Fuyumi y Izuku se pudieron ir. Izuku caminaba junto con Fuyumi acompañándola con las compras hasta donde tenía estacionado su auto en un incómodo silencio provocado por lo que había sucedido antes, pero Fuyumi decidió romperlo. Fuyumi. Izuku, gracias por salvarme la vida. Izuku.
No hay nada que agradecer, sensei, digo Fuyumi, sabes que nunca dejaría que le pasara nada a la gente que es importante para mí, dijo con una sonrisa. Fuyumi al escuchar eso se sonrojó un poco y comenzó a jugar con su pelo con su mano libre. Fuyumi. Izuku, si es que no tienes nada que hacer quisieras, bueno venir a mi casa, digo para celebrar la fiesta de Natsuo seguro que se alegrara de tenerte ahí, dijo volteando la mirada no queriendo que viera su sonrojo. Izuku. Sí claro me encantaría, hace mucho que no lo veo tengo mucho que contarle, dame un momento le avisaré a mi madre para que no se preocupe por si llego tarde, dijo para después sacar su teléfono y marcar el número de su madre. Después de una corta llamada para avisarle a Inko de dónde estaría y por qué se despidió y después se encaminaron al auto de Fuyumi. Subieron a él y para no hacer el viaje tan pesado hablaron de algunas cosas como Izuku del boxeo, cosas tontas que le pasan a Masaki y a Fuyumi y Suba con el tema de las fans locas y Fuyumi de su trabajo como profesora y contando que en la hora de descansos los estudiantes siempre hablan de él y cómo salió de su misma escuela y fue su senpai. El viaje se les hizo bastante corto gracias a la conversación y sin darse cuenta ya se encontraba en la casa barra mansión estilo japonés de los Todoroki. Fuyumi estacionó su auto cerca de la casa para luego bajar del auto sin olvidarse las compras de Fuyumi y él las de Izuku que las llevaría con él para que no se le olvidaran en el auto. Caminaron hasta la casa y abrió la puerta corrediza y nada más abrirla se encontraron con alguien que hizo que tanto Izuku como Fuyumi se pusieran nerviosos. El padre que de Fuyumi Enji Todoroki se encontraba frente de ellos y cuando vio a Izuku afiló su mirada en él. Izuku no pudo evitar tragar saliva al recordar lo sucedido cuando tuvo que correr por toda la ciudad siendo perseguido por un endeavor cabreado. Izuku. Hola, dijo levantando la mano saludando a Enji. Enji simplemente dio un gruñido mientras fruncía el ceño. Esta iba a ser una cena de celebración muy tensa. 2 horas después. Ahora no encontramos a la familia Todoroki junto al invitado Izuku todos sentados que en la mesa comiendo la cena que fue cocinada por Fuyumi. El ambiente era tenso y silencioso, solo se podían escuchar los palillos que usaban los presentes. Hasta que uno de los presentes decidió cortar el silencio. Shoto. ¿Y hace cuánto están saliendo? Izuku por la impresión de la pregunta escupió el arroz que tenían en la boca justo en la cara de Natsuo. Mientras que Fuyumi tuvo un gran sonrojo y sin darse cuenta a su alrededor comenzaron a caer copos de nieve. Enji al escuchar lo que dijo su hijo casi se termina atragantado con su comida y tuvo que golpearse el pecho para no intentar ahogarse con ella. Fuyumi. Nosotros no somos P.P. pareja, dijo con toda su cara sonrojada mientras tartamudeaba. Natsuo. En serio qué raro recordó como anoche pasando por tu habitación decías entre sueño Izuku yo quiero ser tú. Natsuo no pudo seguir hablando al sentir una fuerte patada que lo hizo morderse la lengua. Fuyumi. Ahora hermano te duele quieres que ponga hielo para que no te duela tanto, dijo con una sonrisa dulce mientras que en su mano aparecía leves crustáceos de hielo. Natsuo sin poder hablar solo agitó la cabeza en negación. Izuku se mantenía en silencio no queriendo decir nada que pudiera poner peor esto. Así que mejor sería que ya se fuera así quedando una excusa. Izuku. Oh miren la hora, creo que ya es hora que me vaya, gracias por la comida Fuyumi estuvo deliciosa, adiós a todos, dijo viendo falsamente su teléfono, para después levantarse. Fuyumi. Izuku espera, dijo levantándose siguiendo a Izuku que se iba del comedor. Antes de salir también Fuyumi le dio una mirada asesina a su familia, pues por su culpa perdió una oportunidad de tener un momento con Izuku que desde hace mucho no tenía. Oyes sintieron un gran frío recorrer sus espaldas, ni siquiera Enji pudo evitar sentir miedo de su propia hija. Afuera de la mansión Todoroki. Izuku ya afuera pudo ver que ya era muy tarde, podía ver cómo el sol ya se estaba ocultando por el horizonte. Justo cuando iba a irse pudo escuchar la voz de Fuyumi que lo detuvo. Fuyumi. Izuku espera, dijo saliendo de su casa corriendo hasta quedar al lado de él. Izuku iba a preguntar qué le pasaba peor ella habló primero. Fuyumi. Izuku lamento lo que hizo mi familia, no querían ser descorteses, dijo disculpándose. Izuku. No, no tranquila, yo sería el que debería disculparse si hubiera hablado antes te hubiera salvado de la vergüenza de que tú eras mi novia o algo así, dijo detenido las disculpas de Fuyumi. Fuyumi al escuchar apretó los labios con fuerza y agarró todo el coraje que tenía por lo que estaba a punto de decir. Fuyumi. Izuku, ser tu novia no sería una vergüenza sino que... Justo cuando iba a seguir hablando un tono de mensaje suena del bolsillo de Izuku. Izuku. Espera un momento, dijo sacamos su teléfono para ver de quiénes eran los mensajes. Fuyumi se quedó ahí mirando la cara de Izuku que tenía la vista en su teléfono y no sabía por qué pero tuvo la necesidad de hacer algo en ese momento. Fuyumi. Solo es un beso en la mejilla no es nada malo cierto.
Fue lo que se decía mentalmente y poco a poco fue acercando su cara a la mejilla de Izuku. Cerró los ojos por los nervios por lo que estaba a punto de hacer. Al ser mucho más pequeña que él tuvo que ponerse de puntillas para alcanzar la cara de Izuku. Izuku. Bien, ahora sí, ¿qué era lo que? En el momento que Izuku volteó su cara para ver a Fuyumi, recibió un beso que le cerró la boca. Fuyumi. Qué extraña se siente su mejilla. Fuyumi, extrañada, abrió los ojos para ver qué era lo que estaba besando, encontrándose los ojos de Izuku enfrente de ella. Cuando se dio cuenta que lo que estaba besando no era la mejilla de Izuku, sino que sus labios, retrocedió rompiendo el beso mientras que de pies a cabeza comenzaba a enrojecerse por lo que acababa de hacer. Izuku, al separarse de Fuyumi, se cubrió su boca con su mano y retrocedió con una expresión de asombro en su rostro. Fuyumi. Izuku yo no quería, digo Siku quería pero no justo. Fuyumi no encontraba palabras que decir, de su boca solo salían palabras sin sentido por lo nerviosa que se encontraba. Izuku levantó vista para ver a Fuyumi. Izuku. Yo tengo que irme, dijo dándose media vuelta para salir corriendo de la mansión Todoroki. Fuyumi. Espera Izuku, déjame que te explique. Los gritos de Fuyumi poco a poco se fueron transformando en susurro al ver a Izuku alejarse en la puesta de sol. Se sentía falta pensando que ahora por este pequeño desliz había perdido cualquier oportunidad que tenía con el hombre que se había enamorado. Lo único que pudo hacer fue descargar su tristeza en lágrimas que fueron congeladas por su cosa y se destruían al impactar en el suelo. Restaurante Midoriya. Inko se encontraba terminando de lavar los últimos platos de los clientes cuando escuchó abrirse la puerta del restaurante. Ella pudo ver cómo su hijo entraba con su mirada en el suelo siendo cubierta por su cabello. Inko. Hijo, qué bueno que llegas, ¿cómo estuvo? Yusuke. Lo siento mamá, necesito estar solo, dijo caminando para ir a su habitación. Entró en ella y se recostó en el suelo mientras miraba el techo. Su mano derecha se acercó a su abdomen y le dio un ligero apretón. ¿Por qué tengo hambre? Cuando las palabras no son necesarias. 2 semanas, 2 malditas semanas han pasado desde lo sucedido con Fuyumi, 2 semanas que la mente de Izuku no ha dejado de pensar en la cara de Fuyumi, semanas desde que su corazón no ha dejado de latir al desear sentir esos dulces labios, 2 semanas desde que no ha podido dejar de sentir esa sensación en su estómago. Izuku no podía entender qué él pasaba porque no dejaba de pensar en Fuyumi. ¿Se había vuelto loco acaso? Estirado en el suelo de su habitación mientras miraba el techo se preguntaba qué le pasaba, no sabía por qué pero no podía quitarse la hermosa sonrisa de su sensei. Hasta el aroma que ella soltaba deseaba volver a oler. Pero por alguna razón que no podía entender, no podía, temblaba de miedo en solo la idea de encontrarse con ella. Cuando pensaba que se decidió en ir a hablar con ella su cuerpo temblaba y no le respondió. Izuku se levantó del suelo y caminó fuera de su habitación para ir a la cocina donde se encontraba su madre, cocina para los clientes. Ya era muy de mañana, Masaki ya se había ido a la escuela, en estos momentos solo estaban él y su madre. Inko al ver entrar por la cocina sabía lo que le pasaba pues ella lo crió, sabía que pensaría antes de hacerlo, es algo que solo las madres pueden entender. Ella había esperado que su hijo se daría cuenta, pero esto ya era demasiado, ya ha hecho esperar por mucho tiempo a la mujer que lo tiene vuelto loco, así que decidió tomar cartas en el asunto para ayudarlo un poco. Inko al ver a su hijo ir al lado de ella, acercarse al fregadero, tomar un vaso, abrir la llave y servirse un poco agua para después empezar a beber, quizás con el intento de saciar su hambre. Inko. ¿Y quién es la afortunada? Dijo mientras le daba una orden a una de las meseras. La reacción de Izuku no se hizo esperar y fue la de escupir el agua que estaba bebiendo para después comenzar a toser al sentir que casi se ahogaba. Los clientes junto a las meseras de afuera, al escuchar lo que dijo Inko, asomaron la cabeza por la ventanilla de los pedidos para poder ver lo que sucedería. Izuku. Mamá, que sé cosa estás diciendo, dijo con un ligero sonrojo en la cara. Inko. Por favor hijo, lo sé yo, lo sabes las meseras y los clientes, hasta lo sabe Fumiko, incluso tú mismo sabes de lo que estoy hablando, solo que NL quieres admitirlo, dijo apuntando a Izuku a la cara. Izuku desvió la mirada para no verla a la cara. Inko. Hijo, mírame, no trates de escapar de esto, solo tienes que aceptarlo, si no será peor. Izuku volteó a ver a su madre. Inko al ver que su hijo aún tenía miedo decidió hacerlo entrar en razón de la única forma que se le pasa por la cabeza. Vamos hijo, suelta lo que se sientes. Izuku apretó los labios con fuerzas como si intentara no dejar salir lo que tenía en lo más profundo de su corazón. Olvida todo, solo déjalo salir. Izuku temblaba y apretaba los puños con fuerza. Ese sentimiento que hace muchos años estuvo congelado en su corazón estaba pidiendo a gritos salir. ¿Qué es lo que te pasa? Solo gritarlo, olvida ese miedo. Izuku. Yo.
En un leve susurros la voz de Izuku comenzaba a salir. ¿Tú qué hijo qué es lo que te pasa que lo que sientes? Izuku. A mí, MMG gusta. La voz de Izuku temblaba, las palabras de su corazón estaba comenzando a salir pero su boca aún no la dejaban. ¿Quién te gusta? Dilo. Izuku apretó los dientes con fuerza y un brillo verde apareció en sus ojos mientras que en su mente se formó la imagen de aquella mujer que lo tenía vuelto loco. A mí me gusta Fuyumi Todoroki. El póntete grito de Izuku resonó no solo en todo el restaurante sino que hasta fuera de él. Izuku después de ese gran grito comenzó a respirar acelerado mientras que su respiración se tranquilizaba poco a poco. Ya con una mirada ya tranquila sintió como si un gran peso se le fuese quitado y ya no sentía esa sensación de hambre. Por fin lo entendía lo que le pasaba. Él se había vuelto a enamorar. Él se había enamorado de su sensei. Una tonta sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Inko no podía estar más feliz de ver de nuevo esa sonrisa de tonto enamorado que hacía mucho le habían quitado a su querido hijo. Izuku. Mamá, me gusta, me he enamorado de Sensei, dijo con su tonta sonrisa en la cara. Inko. ¿Y qué estás haciendo aquí todavía? Ve a decírselo, dijo con una sonrisa maternal. Izuku no lo pensó ni dos veces y salió del restaurante corriendo no sin antes desde la puerta del mismo voltear a ver a su madre y decir. Izuku. Gracias mamá, eres la mejor. Fue lo último que dijo antes de salir del restaurante mientras desde dentro se escuchaban los gritos de ánimo de los clientes y de las meseras. Izuku corría y corría por las calles de Tokio y la gente se le quedaba viendo pues se le había olvidado ocultar su rostro con algo. Pero bueno, no se le puede culpar por tener su mente centrada en algo más importante. Pero en eso la velocidad de Izuku fue disminuyendo hasta detenerse por completo, se había dado cuenta de algo, aún no podía ir con Fuyumi antes, tenía que dejar las cosas claras con cierta primero. Y con eso mente cambió su dirección esta vez en dirección al departamento de Rumi, esperando que estuviera ahí. Corría a una velocidad decente no al máximo, pues no quería terminar chocando con alguien, además que el bloque de departamentos de Rumi no se encontraba tan lejos. Después de un rato llegó a su destino, fue hasta la puerta de ella y le dio un golpe a la puerta esperando que ella contestara. Al no escuchar nada nuevamente golpeó la puerta. Izuku. Rumi soy, ¿yo podemos hablar? Dijo esperando que ella lo escuchara si es que estaba dentro. La señorita Usagiyama, no se encuentra en estos momentos joven. Izuku pudo escuchar una voz de una mujer, al voltear atrás pudo ver a una mujer de edad avanzada, él al verla pudo intuir que debía ser la encargada de los departamentos. Izuku. ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Ella me dijo que iría a la agencia de una amiga suya, creo recordar que fue la de la heroína Dragon Ryukyu, si no me equivoco está a unas 4 cuadras en esa dirección, el edificio es grande y con un cartel grande afuera seguro lo podrás ver al llegar, dijo apuntando hacia el norte de la ciudad. Izuku agradeció por la ayuda a la señora y se fue de ahí en dirección en donde apuntó la señora. Corría a una velocidad moderada y unos cuantos minutos después logró llegar al edificio que describió la señora. Dio un gran suspiro y caminó hasta la puerta del edificio de la heroína Ryukyu. La puerta se abrió automáticamente nada más entrar, todas las miradas de las personas que estaban dentro de lo que era la recepción se centraron en él. Esto hubiera sido normal en alguna medida, pues era un civil entrando a una oficina de héroes, pero lo normal que no era es que todos o mejor dicho todas eran heroínas. Izuku sin darse cuenta que todos lo miraban camino hasta la chica, que era la secretaria que estaba escribiendo algunas cosas en una libreta con un teléfono en su oreja mientras hablaba sin dejar de anotar. Le dejaré la cita a Tabnfa para el día 14 entendido gracias. La chica cortó la llamada y miró al frente al escuchar como alguien caminaba hasta donde estaba ella. Buenos días, ¿en qué puedo? La chica se quedó en silencio al tener que levantar mucho más la mirada para ver a Izuku a la cara y cuando pudo por fin verla a la cara automático lo reconoció y no era por ser el campeón del mundo sino por ser el modelo de la compañía Phoenix que tenía vueltas locas a casi a todas las mujeres de Japón incluidas heroínas. ¿En qué puedo ayudar joven? Dijo con nervios pero intentando seguir con su rol de secretaria como podía. Izuku. Vengo a hablar con la heroína Mirko, tengo un asunto importante que hablar con ella, dijo con una mirada seria y voz firme que hizo temblar a la mujer. Ella en estos momentos se encuentra entrenando con la señorita Ryukyu así que no creo quiera que las interrumpan. Izuku puso sus dos manos en mesa con fuera y se inclinó para verla con una mirada afilada. La chica dio un chillido al tenerlo muy cerca de ella. Izuku. Pues llámela y que le diga a Rum que Izuku Midori ya está aquí y no se moverá hasta que ella acepte. Gritó con una afilada mirada.
La pobre chica casi se desmaya, pero mantuvo como pudo y aceptó con nerviosismo, marcó el número de la heroína Ryukyu, y cuando contestó comenzó a decirle lo que le dijo Izuku. Ok, ella dice que vayas al ascensor y presiones el último botón inferior para ir a la sala de entrenamiento. Dijo mientras apuntaba hacia el fondo de la recepción donde se encontraba el ascensor. Izuku agradeció a la chica con una sonrisa y se encaminó con pasos firmes hasta el ascensor dejando a la pobre secretaria desmayada mientras que por sus orejas echaba vapor. Izuku al estar frente al ascensor presionó el botón para llamarlo y a los segundos después la puerta se abrió. Entró en él y como dijo la secretaria, presionó el último botón inferior para ir donde se encontraban. La puerta se cerró y comenzó a bajar y alrededor de unos 20 segundos llegó hasta la sala de entrenamiento subterránea. La puerta se abrió y lo primero que vio fue a una sonrojada Rumi con su traje de heroína persiguiendo con un ligero sonrojo a un gran dragón con kimono y cabellos dorados mientras gritaba. Ya te dije que no es mi novio. Gritó saltando hasta ella para intentar darle una patada que Ryukyu esquivó volando hacia un lado. Entonces ¿por qué te pones roja y nerviosa cuando te lo dije? Dijo la gran dragona con tono burlón. Izuku veía esta extraña escena mientras caminaba al centro del sala, llamando la atención de las dos mujeres que detuvieron su conflicto. Rumi, gigantón, ¿y qué es lo que quieres hablar conmigo? Dijo caminando hasta quedar frente de Izuku. Ryukyu pudo ver cómo la esponjosa cola de Rumi se movía de lado a lado en presencia de Izuku. Esto verdaderamente la sorprendió pues nunca había visto a su amiga así por un hombre. Izuku, vine a hablar contigo sobre lo que pasó ese día, a solas, dijo mientras veis a Ryukyu. Rumi al escuchar lo que dijo Izuku pudo saber a lo que se refería, pero al ver ahora a Izuku detenidamente pudo ver como si algo en él hubiera cambiado pero no sabía qué era. Ryukyu al entender el mensaje dijo que se iría a la habitación de al lado para que era para descansos dejando sola a los dos. Ya los dos solo Rumi fue la que comenzó. Rumi, así que lo pensaste y dime seguro que no podías de ante Mienkan. Izuku. Rumi por favor para, dijo con voz seria. Rumi se detuvo ante la forma de que habló, cuando la detuvo al verlo a los ojos su expresión tomó una cara de asombro mientras que sentía como si su corazón se detuviera al saberlo. Izuku. Yo no puedo corresponder tus sentimientos, en verdad lo siento, dijo haciendo una reverencia. La mirada de Rumi fue ensombrecida por su cabello mientras que comenzaba a apretar sus puños con fuerza. Rumi. ¿Por qué? ¿Acaso hice algo mal? ¿Acaso no te gusta algo de mí? Porque en ese caso yo, dijo sintiendo como si su corazón se encontraba haciendo trizas. Izuku. No es solo que yo me enamore de otra persona, dijo sintiendo tristeza al ver que a su amiga así. Rumi al escuchar eso apretó los puños y presionó sus pies contra el suelo de la sala de entrenamiento agrietándolo. Izuku al ver esto estiró su mano para intentar tranquilizarla. Pero Rumi de un manotazo desvió la mano de Izuku. Rumi, no me toques. Fue lo que gritó levantando la mirada para mostrar que algunas lágrimas se asomaban por sus ojos. Rumi, solo, vete, dijo volteando la mitad para intentar no ver a Izuku a la cara. Izuku al escuchar la petición de Rumi la aceptó, pues si se quedaba le estaría haciendo un gran daño a ella. Izuku dándole una última mirada a Rumi se encaminó hasta el ascensor y entró en ella. Cuando la puerta se cerró, la tristeza de Rumi se desató. Rumi levantó su pierna derecha a lo más alto y la bajó con toda su fuerza destruye en el suelo junto con un grito de enojo tras de él. ¡Ah! Desde ese gran cráter provocado por la fuerte patada de Rumi se encontraba ella en el centro de todo mientras que desde sus ojos salían un mar de lágrimas que no se detenían. Se preguntaba por qué le pasaba esto a ella, pensaba que el hombre del que se había enamorado aceptaría ser de ella y ella de él. Rumi. Maldita sea, dijo cayendo de rodillas mientras intentaba detener sus lágrimas. Todo esto fue observado por la heroína Ryukyu que se encontraba en la entrada de la habitación de descanso. Ella nunca esperó este resultado, es más nunca esperó ver a su amiga que la conoce desde la academia que la vería débil y indefensa, en Go del tiempo que la conoció nunca lloró o mostró debilidad por nadie. Nunca tuvo ningún apego por un hombre y eso que le declaraban, pero ella nunca los aceptó diciendo que el enamorarse no era para ella. Lo único que pudo hacer fue ir donde estaba ella y darle un abrazo para que desahogara con ella. Mientras tanto con Izuku. Él se encontraba caminando por las calles de Tokio reflexionando con lo sucedido con Rumi. No espero que el rechazarla le haya afectado tanto, pero dijo Kazuo el amor no es fácil además era mejor decir las cosas de una vez, pues si hubiera empezado si es que empezará su relación con Fuyumi si es que ella aceptaba, sería mucho más doloroso para Rumi verlo con alguien más sin haberle avisado previamente, solo esperaba que su amistad no fuera afectada después de esto, no quería perder a alguien como ella por esto.
Dando un suspiro para tranquilizarse se encaminó al siguiente lugar que era la Academia UA. Se encontraba casi al otro lado de la ciudad y no tenía su auto con él, así que lo mejor sería ir en tren. Con esa idea en mente corrió hasta la estación más cercana. Al llegar sacó de su billetera una tarjeta para pagar y poder pasar para tomar el tren. Izuku corrió y gracias a su buena suerte un tren justo venía llegando. Cuando se detuvo y la puerta se abrió, él entró. Por suerte no se encontraba con mucha gente, pues la mayoría de las personas se encontraban en sus trabajos y los estudiantes en clases. Izuku caminó y tomó asiento. Como no tenía nada que hacer, se dispuso a cerrar los ojos para descansar mentalmente un rato. Oye, disculpa. Pero su descanso fue privado por alguien que le estaba hablando. Al abrir los ojos lo primero que vio fue a varios tipos con cara de poco amigos. Izuku al verlos sabía que esto no acabaría nada bien, y si alguno de estos tipos daba un paso en falso no le pesaría la mano y los noquearía a todos para que lo piensen antes de molestar a alguien. ¿Tú eres Izuku Midoriya?, preguntó otra vez el mismo tipo con su cara de pocos amigos. Izuku. Sí lo soy, dijo sin más. Entonces, el tipo metió su mano al bolsillo para sacar algo y Izuku al verlo se levantó del asiento, quedando frente de ellos listo para empezar a pelar. Cuando vio lo que había sacado lo sorprendió. ¿Podemos sacarnos una foto contigo? La mirada de Izuku se tranquilizó, solo era uno de sus fans. Dio un pequeño suspiro aliviado de no tener que destrozar en vagón con sus caras para después asentir, alegrando al grupito que se acercaron a Izuku para comenzar a hacerse fotos. Esto verdaderamente relajó a Izuku, bueno, solo un poco, pues aún ellos tenía su expresión de pandilleros que le ponían un poco nervioso. Después de unas cuantas fotos y autógrafos firmado en los puños de los chicos, cada uno se despidió haciendo una reverencia y diciendo que lo estarían apoyando para que fuera el campeón mundial absoluto, un título dicho por ellos, algo que a Izuku le hizo algo de gracia. Después de esa extraña escena Izuku llegó hasta su estación, así que, cuando se abrieron las puertas del tren, bajó con calma para después correr para ir a la academia de la UA, que la verdad no estaba tan lejos de la estación. La corría a una velocidad moderada por las calles de la ciudad y casi no tardó nada en llegar hasta la Academia de Héroes. Se detuvo ante la enorme entrada que se encontraba cerrada. Sabía que aunque intentara convencer al guardia para que lo dejara entrar no lo haría, así que pensó en otra forma. Preguntándole al guardia si era ahora la hora de descanso para los estudiantes, y él le respondió que así era, y con que esa afirmación sacó el teléfono de su bolsillo para marcar el número de Nemuri. No tardó ni 2 segundos en responder. Vaya qué sorpresa, ¿acaso me extrañas, guapo?, dijo Nemuri desde el otro lado del teléfono con su distintiva forma sensual de hablar. Izuku. Hola Nemuri, quiero hablar contigo, es algo importante. Oh, me encantaría hablar contigo Izuku, pero en estos momentos estoy en la academia. Unos ligeros sonidos de comida masticada se escuchó por el teléfono. Izuku. Lo sé, te estoy viendo desde la entrada. ¿Cómo comes tu merienda?, dijo viendo a la ventana donde se podía ver la sala de profesores donde se podía ver a Nemuri. Nada más decirlo pudo ver cómo Nemuri hizo unos movimientos raros para darse vuelta y ver a la entrada de la academia, donde Izuku le levantó la mano saludándole. ¿Me das un momento? Después de decir eso Nemuri corta la llamada y poco después de la radio del guardia de la entrada comienza a sonar. Él responde y después de unos segundos de hablar con la persona que lo llamó, él abre la puerta. Antes de que Izuku se fuera, el guardia le dijo que la heroína Minig lo estaría esperando en la sala de la clase 1A. Izuku agradeció a la guardia para después dirigirse dentro de la academia. Caminaba por los largos pasillos del primer piso, que eran los del primer grado de la academia. Los de años más grande se encontraban en los otros pisos de la academia. Izuku no tardó mucho en llegar hasta la sala de la clase 1A. Movió la gran puerta corrediza, dejando ver que adentro, apoyada en la ventana, estaba Nemuri. Nemuri. Izuku, qué bueno que llegas, ¿qué es lo que tenías que decirme?, dijo con una sonrisa. Izuku miró hacia abajo algo dudoso, no sabía si hacerlo, no quería ver cómo le rompía el corazón a una más de sus queridas amigas. Nemuri mientras tanto veía la expresión de Izuku, además podía sentir como si algo en él hubiera cambiado. No fueron necesarias palabras para comprender qué le pasaba y por qué se estaba tardando en responder. Nemuri. Te enamoraste, ¿no es así?, dijo con un tono de ligera tristeza al ver que no era ella. Izuku levantó la cabeza viéndole a la cara con asombro. Izuku. ¿Cómo es que? Nemuri. Izuku, sé cuando una persona está enamorada, lo he visto con mis propios ojos en la cara de mis amigas que ya tienen pareja, y sé que también yo no soy esa mujer, ¿cierto?, dijo con tristeza. Izuku se quedó en silencio y apartó la mirada. Eso fue suficiente respuesta para Nemuri. Nemuri. Ya veo, es Rumi. Al ver que no reaccionó hizo algo para decir, siguió. Nemuri. Es Fuyumi, ¿cierto?
Izuku asintió al escuchar el nombre de Fuyumi. Nemuri. ¿Y a qué demonios estás esperando? Ve con ella. Izuku. Nemuri, en verdad lo siento, dijo con la cabeza mirado al suelo. Nemuri se acercó a Izuku y con su mano le levantó la cabeza para que la viera la cara. Nemuri. Izuku, no hay nada de qué disculparse, es mi culpa el haberme enamorado de ti, y comprendo que no fui yo la que descongeló tu corazón, pero solo te pido algo, ve y sé feliz, dijo soltando a Izuku. Izuku se dio media vuelta y antes de irse soltó unas últimas palabras. Adiós Nemuri y gracias. Eso fue lo último que dijo saliendo de la sala de clases. Nemuri se dio media vuelta y caminó hasta la ventana para mirar cómo el hombre del que amaba corría hacia la salida de la academia. Mientras que poco a poco lágrimas comenzarán a recorrer sus mejillas cayendo al suelo. Fuera de la academia. Izuku se iba corriendo a la estación para ir de vuelta a Tokio para ir a su antigua escuela donde se encontraba haciendo clases Fuyumi. Izuku de camino a la estación pasó por una florería donde se detuvo al ver unas flores que llamaron su atención. Estas rosas blancas con bordes rojos eran las favoritas de Fuyumi, al verlas se le vino a la mente una idea, si iba a declararse a su sensei lo haría a lo grande. Izuku. Disculpe, ¿cuántas flores tiene de estas? Dijo a la vendedora mientras apuntaba a las rosas. Debemos tener unas 100 rosas de esas, ¿quiere algunas joven? Dijo acercándose a Izuku lista para agarrar las flores. Izuku. No, quiero todas, dijo sin más. La señora abrió los ojos del asombro, ¿qué clase de joven compra 100 flores sin siquiera inmutarse? Creo que entendí mal, ¿en serio quiere todas las rosas? Aún sin creérselo. Izuku. Si además quiero que la envíe a una dirección, ¿puede darme un papel y un bolígrafo por favor? Dijo sacó su billetera para sacar su tarjeta de crédito. Está bien, deme un segundo, querido Ben, necesito tu ayuda rápido. Gritó la señora llamando a su marido. Después de llamar agarró una libreta que tenía uno de sus bolsillos y se la dio a Izuku junto con un bolígrafo. Izuku escribió la dirección de la escuela donde trabajaba Fuyumi. Después de escribirlo pagó con su tarjeta de crédito y se fue de ahí no sin antes decirle que los esperaría en la dirección que les había dado. Ahora solo se dispuso a correr para ir a la estación, tenía que llegar a la escuela lo antes posible. Un rato después, se podía ver un borrón verde correr a una velocidad casi inhumana para luego detenerse frente a una gran portón de su antigua escuela. Tomó leve descanso por la velocidad que tuvo que correr, miró la gran puerta que se encontraba cerrada y no había nadie alrededor para ver si podía abrir. Por suerte tenía un contacto de alguien que trabajaba aquí, que era un cliente que siempre pedía eventos del restaurante. Izuku sacó su teléfono y marcó un número de teléfono. Hola Izuku-chan, ¿cuánto tiempo? ¿Qué puedo hacer por ti? Hola señor Tsunoda, estoy fuera de la escuela y puede abrir la puerta y también necesito un favor más. Claro muchacho, en un momento voy, espérame ahí. Y con eso la llamada se cortó, así que Izuku se dispuso a esperar a Tsunoda para que le abriera la puerta. Después de unos minutos un hombre mayor con bigote blanco vestido con un overol azul se acercaba a la entrada. Izuku-chan. Gritó el señor Tsunoda acercándose a la entrada con las llaves en su mano. Izuku. Señor Tsunoda, me da gusto verlo, dijo con una sonrisa. El señor Tsunoda se acercó a la puerta y usó la llave para abrirla dejando pasar a Izuku. A mí también muchacho, mira cómo son los años, aún recuerdo cuando estudiabas aquí y siempre me traías un bento para almorzar juntos, y dime cuál es el favor que necesitas. Izuku. Sí que recuerdo, siempre comíamos en juntos durante su descanso, bueno, lo que necesito es lo siguiente. Mientras que todo esto ocurría, la hija de los Todoroki se encontraba haciendo su clase en el tercer piso de la escuela a sus estudiantes, o bueno, mejor dicho, ella intentó darla. Pues no se encontraba con las energías para hacer nada, su cabeza estaba apoyada contra el pizarrón con una mirada triste, mientras que la tiza era arrastrada por el pizarrón por una mano sin energías de moverse. Todo esto era observado por la joven clase que veían tristes a su sensei favorita. ¿Qué le sucedió a Fuyumi sensei? No lo sabemos, lleva así desde hace 2 semanas. Creen que le pasó algo con su familia otra vez. No creo eso, siempre lo trata de ocultar, peor esto parece ser que le afectó hasta el alma. Toda la clase hablaba entre ellos preguntándose por qué el estado emocional de su sensei. Mientras tanto por la mente de ella pasaban tantas cosas, no podía quitarse lo sucedido con Izuku. ¿Cómo pudo pasar eso? Se maldice una y otra vez el accidente de besarlo cuando ella sabía que no estaba listo. Ese error le había costado no solo la oportunidad de tener una relación con él, sino que había roto todo lazo con ella, pues después de verlo ir esa noche sin que él le dirigiera la mirada, fue lo suficiente para saber que no quería saber nada de ella. Intentó varias veces ir a su casa, pero ella tenía miedo que no le dirigirse la mirada y solo pasase de ella, y por esa razón no fue a verlo, no supo nada de él hasta entonces. Toc, toc.
Los alumnos de Fuyumi voltearon sus miradas hacia la ventana donde venían los golpes. Fuyumi, que estaba aún con la mirada en la pizarra, escuchó como cada uno de sus alumnos comenzó a hablar exaltado. ¡Qué lindo! ¿Qué hace él aquí? No es obvio, tonto, senpai vino a declararse. Eso Izuku senpai. Fuyumi, al escuchar el nombre de Izuku, se volteó por completo para ver la ventana y lo que vio la congeló. Ahí estaba él en un andamio hidráulico lleno de sus flores favoritas. Fuyumi caminó hasta la ventana y la abrió. Fuyumi. ¿Y Izuku qué? Dicen que un gesto dice más que 1000 palabras y pues Izuku siguió ese dicho. Sin poder terminar de hablar, Fuyumi fue abrazada por Izuku, siendo levantada por el abrazo, teniendo su cara en el hombro de él. Las chicas del salón dieron un chillido ante esta tan linda escena casi de película. Mientras que los chicos sacaron su teléfono para grabar este momento, internet se volvería un caos en unas horas. Fuyumi estaba sin habla qué es lo que estaba pasando porque Izuku la estaba abrazando. Poco a poco Izuku se fue separando hasta quedar cara a cara con Fuyumi. Un fuerte viento apareció y hizo que varios pétalos salieran de las rosas quedándose que entraron en el sala de clases quedándose flotando. Mientras que una Fuyumi con una expresión de asombro fue besada por el hombre que amaba. Izuku se separó lentamente sus labios de los de Fuyumi sin alejar mucho su cara de la de ella. Sensei, ¿quiere ser mi no? La boca de Izuku fue tapada por un beso de una Fuyumi que lo hizo caer sentado en la plataforma mientras ella estaba encima de él. Esta fue la suficiente respuesta para confirmar de una vez su relación. Izuku Midoriya y Fuyumi Todoroki son oficialmente pareja.